Crisis en Oriente Medio. Geopolítica en terrenos inexplorados. Hola a todos, esto es Velum Artis Historia Militar, el lugar de encuentro para nosotros los apasionados de la historia. Hoy vamos a hablar de actualidad en el canal de Historia, porque vuelve nuestro amigo, el almirante de la flota de la Armada, Juan Rodríguez Garat, para hablarnos de geopolítica, pero también de armas y todo lo que está sucediendo en este mundo tan convulso. Hola Juan, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Encantado de que vuelvas a ver un Artist, tu casa en la red, y vamos a hablar de la crisis en Oriente Medio, pero también tiene tentáculos que nos unen un poco a Rusia y a Ucrania, ¿no? Sí, bueno, todo el mundo está interconectado, evidentemente, y en el juego de alianzas que existe entre, en este momento, el frente de las democracias y el frente de las autocracias, pues cada pieza que se mueve, mueve las demás, es inevitable. Coincido contigo en esa división, ¿no? Esos frentes, esos bandos, que realmente para mí es esa lucha la que hay. No es una lucha por, como dicen algunos, por dinero, por mercados, sino que es, en este caso, yo creo que existe una verdadera lucha de ideologías o de más bien de concepciones de la vida, ¿no? La libertad del individuo frente a las concepciones que ponen una causa por encima, ya sea religiosa o una nacionalidad o una política como el comunismo, ¿no? Sí, la ideología es parte importante de los conflictos. La economía también, o sea que nunca se lucha por una causa solo y en el fondo de toda lucha está la ambición de poder, ¿no? Al final siempre la ambición de poder, tanto en la esfera internacional como en la esfera interior, los países, a los gobiernos de los países les gusta parecer fuertes y por lo tanto todos tratan de que su forma de gobernar, su idea de gobernar, su ideología, pero también su forma de entender el mundo, exportarla en la medida de lo posible. Unos tratan de hacerlo de una manera, Irán es un caso claro, donde desde que la revolución del 79, Khomeini prometió exportar la revolución islámica a todos los países del globo, o por lo menos a todos los países donde hubiera un número suficiente de musulmanes. La forma de exportar nuestra cultura de Occidente es de otra manera, con mayor respeto a los derechos humanos, evidentemente, pero que también tratamos de que el mundo se configure de la forma que nosotros queremos que sea. Sí, es evidente. Hay, digamos, una forma soft y una forma hard, ¿no? La soft, que es, bueno, el cine, internet, la cultura, la comida, la forma de vestir, y otra es la Coca-Cola o la hamburguesa, ¿no? Y otra es la hard, ¿no? Que es mediante los ejércitos rompiendo las fronteras e imponiendo por la fuerza la cultura, no, pero sí que el imperio, ¿no? Porque después la cultura va más despacio, se tiene que ir sometiendo a la población poco a poco. Pero por desgracia, nosotros, yo por lo menos, soy bastante realista y sabía que no había cambiado el mundo, pero la sociedad, con la teoría aquella del fin de las civilizaciones, ¿no? El fin de los imperios, el fin de la historia, ¿no? Parecía que se había acabado esa vía militar, ¿no? Así es, Francis Fukuyama escribió un conocido ensayo acerca de esto, El fin de la historia y el último hombre, donde decía que las guerras ideológicas habían desaparecido con la caída del comunismo y que lo que quedaba sería, pues como mucho, una competición científica y económica. Evidentemente, él mismo ha rectificado que el mundo le ha llevado a la contraria y no se puede ser, en este momento no podemos ser optimistas. Tenemos que pedirle reclamaciones, daños, prejuicios. Sí, pues no estar preparados, ¿no? Porque por culpa, bueno, no digo de él, pero de un pensamiento demasiado bien pensante, ¿no? O buenista, no estamos preparados por una guerra, es decir, nos desarmamos Occidente, ¿no? Sí, no solo no estamos preparados para la guerra, sino que además también hemos pecado de ingenuos con el mensaje. Hemos considerado que nuestro mensaje democrático era como un evangelio que sería bienvenido en todas partes y no nos damos cuenta de que es así, de que hay otras culturas, otra forma de ver las cosas y que a esas culturas hay que tratarlas con cierto respeto. Con el tiempo, los países tenderán a sistemas democráticos como el nuestro porque el hombre, la mujer, nos gustan las libertades. A los seres humanos nos gustan las libertades. Pero eso no significa que los países en este momento, todos los países del mundo, pueden aplicar reglas democráticas, sencillamente porque no tienen ni la estructura ni la cultura necesaria para hacerlo. A mí realmente
me llama mucho la atención, algún embajador me lo ha dicho personalmente, no se puede ir a China y a decirle, pobrecitos, vengo a enseñaros democracia. China es una cultura milenaria, seguramente habrá muchísimos de ciudadanos en ese país que no estén contentos con el Partido Comunista, pero es su partido y por lo tanto, si no lo tratamos con respeto, no vamos a conseguir nada. Pues vamos a intentar conocer hoy el Oriente Medio un poco, la geopolítica, ¿no? Porque es muy complicado, claro, la gente a veces simplificamos el mundo, ¿no? Unos buenos para mí y otros malos para mí. Y eso lo llevamos a nivel de relaciones internacionales y eso es mucho más complejo y se mezclan cosas, por ejemplo, como la imagen que voy a poner ahora mismo, que podemos empezar el programa con esta imagen que me parece llamativa. Un segundo, esto es... estos días he recibido el jefe político de Hamas por Erdogan, un miembro de la OTAN, el presidente de Turquía, un país OTAN, un país que en teoría está en nuestro lado, digamos, de este conflicto global, y es llamativo, ¿no? Esto, es decir, esto hay que explicarlo bien porque es difícil entender esta imagen, ¿no? Lo recibe muy bien, casi como... Me recuerda un poco al sultán, ¿no? Recibiendo a sus emires, ¿no? Así es, una de las muchas derivadas de este conflicto es la alineación por religión, que de duda cabe que existe en Turquía. Turquía es un país que ha tratado de ser laico durante muchos años y en este momento tiene un gobierno que es islamista y por lo tanto tiene que hacer este tipo de gestos. Pero a mí lo que me gustaría destacar, ya que ha sacado este gesto, que no es exactamente el problema que tenemos en las manos, el problema más crítico, ¿no? del conflicto entre Israel e Irán, pero ya que lo ha sacado, sí me gustaría usarlo para demostrar que, contra lo que suelen decir los oportunistas, la OTAN no es una organización de esclavos. Aquí Erdogan está haciendo lo que le da la gana y cuando Estados Unidos decidió invadir Irak no encontró ningún apoyo en la Alianza Atlántica. No saltamos bajo el látigo de nadie y la gran ventaja de la OTAN, la gran fuerza que tiene y a la vez su mayor debilidad es que solo actúa con el consenso de sus 32 miembros ya. Por lo tanto, para que la OTAN pueda hacer algo, hasta Erdogan tiene que estar de acuerdo. Sí, efectivamente. Efectivamente, ese es un tema que a lo mejor, no sé si la Unión Europea en algunas cosas quería quitar la unanimidad y ir a unas mayorías cualificadas. La OTAN, para algunas cosas, yo creo que tiene que tener esto, porque claro, que un país vete la entrada de otros, claro, congela todo el sistema. Y sin embargo es la gran fortaleza de la OTAN, insisto, puesto que al final es la que hace que solo en casos muy extremos pueda tomar acciones que no sean estrictamente defensivas. Y la única vez que, lo ha hecho alguna vez, pero en general siempre siguiendo peticiones de Naciones Unidas, la única vez que lo hizo con la unanimidad de sus miembros, pero sin el permiso de Naciones Unidas por el veto ruso, que fue en Yugoslavia, en la crisis de Kosovo, probablemente se equivocó. Así que es mejor que sigamos como estamos y que esa regla de unanimidad en la OTAN sea lo que convierte esa organización tan poderosa en algo que no es peligroso para los demás. No, es cierto, eso es verdad, sí, sí. Eso para que los que acusan a la OTAN de ofensiva, ¿no? Es muy complejo hacer una ofensiva en la que un solo país puede decir que la OTAN no participa, ¿no? Así es. Yo estuve, ya que tengo la experiencia personal, porque yo estaba en el Mar Negro cuando saltó la guerra de Georgia en 2008. Estaba mandando la fuerza permanente de la Alianza Atlántica en el Atlántico, pero estábamos en aquel momento en el Mar Negro por pura coincidencia. No estábamos en nada relacionado con la campaña de Georgia, pero recuerdo que estaba allí, que había hostilidades, no exactamente a mi alrededor, pero sí próximas, y que cuando pedía instrucciones a los cuarteles generales aliados de los que dependía, me decían, no hay acuerdo en el Consejo y, por lo tanto, pues no tenemos ninguna instrucción, business as usual. Sí. Había dos países que no opinaban que el culpable de esa situación era Rusia y, por lo tanto, pues la OTAN en aquella ocasión, en ese conflicto, no tomó ninguna medida. Pues vamos a hablar de geopolítica de Oriente Medio, ¿no? Y puse, digamos, una de las chispas, ¿no? Que puso
en marcha la crisis que, bueno, que es permanente siempre ahí, eso es decir, es como una especie de vaso que siempre le pueden echar una gota y se desparrama todo, pero la realidad es que hasta el 7 de octubre parecía todo muy tranquilo en Oriente Medio, estaban los proxies igual todos allí, pero jamás, ¿no? Sacude con su palo el avispero y esto se empieza a picar todo el Oriente Medio, ¿no? Y entonces tenemos a Hamas, que es una milicia suní de origen de los hermanos musulmanes, y ahí yo creo que es el nexo que tiene en común con Turquía y Erdogan, ¿no? Porque el islamismo turco tiene buenos contactos con ellos. Yo me acuerdo que hace tiempo aquella marcha humanitaria en barcos que iba hacia Gaza estaba guiada, ¿no? Por los hermanos musulmanes turcos, ¿no? Y claro, y es un tema importante entender esas uniones que hay más allá de las políticas después también de los proxies con Irán, ¿no? Es decir, hay muchas cosas mezcladas aquí. Pues sí, efectivamente, en este momento la crisis actual fue disparada por la masacre del 7 de octubre. Pero no hay que olvidar que esta es la tercera guerra de Gaza. Ya hubo otras dos anteriores, en 2008 y en 2014. La diferencia está en la escala, evidentemente. En 2008 fue el secuestro de un soldado y en 2014 fue la muerte de 3 adolescentes israelíes, lo que provocaron esas guerras. Esta vez es mucho mayor y por eso las operaciones han ido mucho más lejos. Han sido pero esto no deja de ser business as usual también en Oriente Medio. Yo cuando hablo de que estamos en un terreno inexplorado, lo que de verdad no tiene precedentes es el combate directo entre Irán y Israel, ¿no? Porque hasta ahora han estado combatiendo desde la revolución iraní, desde 1979, que ha hecho uno de los digamos, objetivos políticos que tiene el Irán actual es la desaparición del Estado de Israel. Pero esa lucha hasta ahora había sido llevada a cabo a través de proxies, a través de Hezbollah, a través de los muchos grupos proiraníes que se han ido creando en Irak después de la lucha contra la invasión americana, de Siria también, de los que apoyan al gobierno sirio frente al es una guerra a múltiples bandas y también en el Yemen. O sea que esto lo que por así decirlo ha venido a sacudir el tablero de verdad de una forma no más grave, pero sí diferente de la masacre del 7 de octubre, es este ataque que empezó probablemente sin pensarlo demasiado, con el ataque israelí a ese edificio anexo a la embajada, fuera o no de la embajada, da lo mismo, a ese edificio anexo a la embajada siria, en el que murieron 2 generales de los cuerpos de Guardia Revolucionaria Islámica, y que ha sido respondido por un ataque masivo, un ataque en el que, bien, los drones no tienen gran importancia, son carne de cañón, los misiles de crucero tampoco son un problema excesivo para Israel, pero se emplearon 120 misiles balísticos. Claro. Es algo que multiplica por 10 lo máximo que utiliza Rusia en cualquiera de sus ataques, en la parte balística, ¿no? El ataque podríamos considerarlo como el doble del máximo ataque ruso, pero si consideramos los misiles balísticos, que son el verdadero problema, lo que es de verdad difícil de interceptar, pues el ataque multiplica por 10 al mayor ataque ruso sobre Ucrania. Israel ha salido con bien de aquello, ha respondido, pero todo esto ha abierto el conflicto a una nueva vía, que son las hostilidades directas entre Irán y Israel, algo que es lo que estos días ha llevado a personas importantes como Josep Borrell, en nombre de la Unión Europea, a decirnos que estamos al borde del abismo, que estamos al borde del precipicio, dicho él, ¿no? Sí. Y yo cuando hablé contigo para tratar de organizar esto, pues lo que me gustaría es mandar un mensaje de tranquilidad. Es verdad que estamos a borde del precipicio, pero también es verdad que nadie tiene la menor intención de dar el paso necesario para despeñarse. Hay que interpretar todas estas alertas que vamos recibiendo de gobernantes y en concreto de Borrell, que está empeñado en darle una potencia militar a la Unión Europea que falta nos hace. Hay que interpretar todo esto como las advertencias que el director general de tráfico nos hace antes de las campañas de Semana Santa
para que nos pongamos el cinturón. Nos dice, tener cuidado que os vais a matar. Pero lo que de verdad quiere es que nos pongamos el cinturón. Lo que de verdad quieren todas estas voces que nos alertan es que nos pongamos el cinturón del 2% del PIB y que por fin salgamos de esa pobreza militar que tiene Europa. Sí, sí. Vamos a hablar de todo esto, que es para mí muy interesante todo, porque, claro, hay gente alarmista, ¿no?, que viven de los titulares, ¿no? Y la tercera guerra mundial. Yo, en este caso, entre Israel e Irán, lo que voy a decir es una especie de símil, pero me parece muy frecuente. Hay vídeos por ahí de perros ladrándose unos a otros como locos, porque hay una valla en medio, y hay algunos que cuando quitan la valla, los perros se callan los dos, y ya, porque ya, claro, ahora nos tenemos que dar de verdad, pero no, lo que nosotros teníamos era postureo, ¿no? Es decir, parece algo así, ¿no? Ellos tienen la suerte de tener 1.500 kilómetros casi entre uno y otro. Es imposible un enfrentamiento directo militar, salvo que Irak se convierta en algo satélite y a través de Siria entre. Es complicado, muy complicado el escenario. Y por lo tanto, claro, estas salvas de misiles, ¿no?, que podemos ver en algún día, ¿para ti son más peligrosas o menos peligrosas que si no tuviesen, digamos, 1.000 kilómetros de separación, digamos? Hombre, el que tengan 1.000 kilómetros de separación es una tranquilidad, el que en el escenario marítimo también estén separados y que el mayor riesgo que puede plantear Irán, que es el bloqueo del estrecho de Hormuz, no tenga el permiso, está claro que no lo tiene ni de China ni de Rusia para cerrarlo, que son en este momento sus grandes aliados. Eso es tranquilizador. Pero hay que recordar que ¿por qué está Oriente Medio tal como está? Oriente Medio desde la... al menos el problema de Israel, desde que proclamó su independencia en el 48, ha derrotado a los árabes guerra tras guerra, ¿no? Por lo menos en 4 guerras les ha derrotado y no creo que eso sea el problema de Israel. A raíz de la guerra del Yom Kippur empezaron a cambiar la forma de ver las cosas los países árabes y la hostilidad, sobre todo a partir del 79, de la revolución, ya pasó, el protagonismo de la hostilidad contra el Estado de Israel pasó a Irán y a sus proxies. Y la forma de expresar ese antagonismo ya no es la guerra militar. Ahí Israel es superior, incluso si estuvieran cerca y a pesar del 1.000.000 de soldados que pueda desplegar Irán, Israel sigue siendo muy superior. Hay que recordar que el presupuesto de defensa israelí en bloque es 4 veces superior al iraní y que además su tecnología no tiene comparación, ¿no? Podemos verlo después con el resultado de estos ataques de drones y eso en tierra pasa pues 3/4 de lo mismo, no importa tanto el número como la tecnología, a pesar de que además el ejército israelí es bastante poderoso. Cuando un rival quiere enfrentarse a su enemigo y no tiene capacidad para montar una guerra de alta intensidad como la que ocurre en Rusia y en Ucrania, recurre a tácticas de baja intensidad. Es decir, lo que está haciendo Irán es exactamente lo que le conviene desde el punto de vista militar, utilizar sus proxies para hostigar a Israel y en este caso, aunque Irán probablemente no estuviera de verdad informado del ataque de Hamas, pero sí que evidentemente le viene bien para su estrategia y le viene bien lo que está ocurriendo en Gaza, que es... a pesar de que los que mueren son palestinos, casi todos, a los que le hacen daño esas muertes no es a Hamas ni es a Irán, es a Israel y a Estados Unidos, que están perdiendo buena parte del mundo, del apoyo de buena parte del mundo. Y por lo tanto, esa es la estrategia que conviene a Irán y jamás se lanzará a una guerra como ha quedado un poco demostrado, porque su reacción ante el pequeño, limitado ataque israelí, pero suficiente para testar voluntades, lo que ha decidido es negarlo. Y es probablemente la mejor solución. Eso, aplaudo a los ayatolás por esta decisión, puesto que, sinceramente, en este caso es lo mejor que pueden hacer. Claro, aquí, pese a advertencias de miembros del régimen iraní que decían que estamos muy locos y que podemos hacer cualquier cosa, la realidad es que la gestión del contraataque israelí, que esto es algo que no se sabía muy bien que iba a hacer Israel, ¿no? Que se iba a devolverles un ataque a gran escala, que después hablaremos si Israel tiene esa capacidad para lanzar de una vez 100 misiles balísticos, que eso habría que verlo y analizarlo. Lo que hizo Israel, yo creo que fue un mensaje quirúrgico. Dijo, yo os voy a mandar algo
que no vais a poder detectar o os voy a volver locos con un ataque muy pequeño. Y Irán, no sabemos lo que pasó exactamente. Unos dicen que fue destruida una batería S-300, una batería antiaérea del recinto nuclear, ¿no?, que tienen al norte de Isfahan, y no sabemos muy bien. Yo la verdad tampoco lo sé. Ellos dicen, los iraníes, que fueron unos drones, que algún asunto interno, otros lo desmienten. La idea que es intentar Irán decir, bueno, no fue nada para no devolver otro golpe. Claro, la idea por las dos partes tiene su explicación. Israel ha demostrado a Irán que su escudo puede con la espada iraní y le faltaba demostrar lo contrario, que su espada puede llegar al corazón de Irán. Evidentemente han cogido un blanco simbólico porque es una batería antiaérea. En principio lo que sabemos es que es una batería antiaérea, un radar aéreo y una batería antiaérea. Claro, que un misil destruya directamente una batería antiaérea es demostrarle su impotencia, porque podría haberlo lanzado sobre un sitio desprotegido, pero no, ha ido a escoger precisamente a la batería que tiene Irán para tratar de enfrentarse a estos misiles. Evidentemente no tiene la capacidad de hacerlo y todos lo sabemos, pero ahora en Irán lo saben mejor todavía, con lo cual Irán tiene perfectamente claro que no hay forma de escalar. Ni su espada ni su escudo están a la altura del escudo y de la espada de Israel. Yo creo que Irán no pretendía tampoco lanzarse a una guerra, pero que sí que pretendía hacer daño en las bases, sobre todo en la base aérea de los F-35 israelíes, pero que se ha sorprendido por la enorme capacidad, a mí también me ha sorprendido, que ha demostrado Israel para hacer frente a misiles balísticos, un blanco tremendamente esquivo, una capacidad que realmente solo tienen Estados Unidos y Israel. Y Estados Unidos en menor medida, puesto que es imposible que cubra su territorio, mientras que Israel, como tiene un territorio mucho más pequeño, es capaz, ha sido capaz, sus sistemas de misiles antibalísticos, el Arrow, ha sido capaz de derribar a la mayor parte de los misiles iraníes, y se tiene en cuenta además que son misiles de concepción china. China es la que les ha dado la tecnología, pero hechos en Irán, no demasiado precisos, no pueden confiar en los sistemas de navegación por satélite, puesto que se les puede detener, y confían en sistemas inerciales de menor calidad, con unos círculos de error probablemente en torno al kilómetro, con los cuales no se puede hacer daño a una base aérea. Se podría haber hecho daño en la ciudad de Tel Aviv, pero no lanzaron ningún misil sobre ninguna ciudad, no era eso lo que se pretendía, y por lo tanto pues ha quedado un poco desnuda su incapacidad para hacer daño a las capacidades militares israelíes. Hablando es bueno para el mundo, puesto que sabemos que Israel no tiene ninguna ganas de hacer ninguna guerra con Irán, y es bueno que Irán tampoco pueda hacer lo propio con Israel. Sí. Ahí no tengo dudas que había dos tipos de visiones, ¿no?, de lo que pasó, ¿no? Unos decían que el hecho de atacar con drones era una forma de avisar de que iban a atacar, que os vamos a atacar, prepararos porque no os queremos hacer daño, solo queremos hacer postureo. Pero claro, cuando eso está muy bien para el que solo se fijan los drones, ¿no? Pero alguien que sabe algo de mundo militar, yo soy aficionado, ahora me estoy haciendo cada vez más de actualidad, yo soy de historia, lo sabes, ¿no? Y yo de misiles sé poco, pero los misiles balísticos, tú cuando lanzas 105 misiles balísticos, 115 misiles balísticos, es imposible decir que no quieres hacer daño. Sí, absolutamente imposible. Los drones se trataba de, en la misma estrategia que utiliza, porque la configuración de los strikes es la misma que ha hecho Rusia, se trata de que lleguen a la vez, por lo tanto hay que lanzarlos antes. No para avisar del ataque, sino porque unos van a 180 kilómetros por hora y otros van a 1500 kilómetros, mucho más. Estos van a 5 o 6 Mach, o sea que la diferencia de velocidades es tan grande que hay que lanzarlos con muchas horas antes, porque en principio el tiempo de vuelo de los drones sería del orden de las 5 o 6 horas, los misiles de crucero probablemente 1,5 y los misiles balísticos 10 o 12 minutos. Claro, no se pueden lanzar a la vez, sino eso no es un ataque coordinado. Lo que probablemente, yo creo que en Irán
no tenían tampoco sus propios militares. Al final se creen tanto la propaganda que reciben de Rusia que no se dan cuenta de la impotencia de sus propios sistemas. El que en Rusia se utilice estas tácticas con cierto éxito sobre Ucrania, a pesar de que tiene armamento occidental, se debe al poco armamento occidental que tiene. Justo, no es lo mismo atacar a Israel. Entonces yo creo que ellos pensaban en un resultado parecido a los raids que Rusia lanza sobre Ucrania, en el que, bien, el 90% de los drones son derribados antes de llegar a sus objetivos, pero el 40% de los misiles de crucero y casi el 100% de los misiles balísticos, porque al final Ucrania solo tiene para enfrentarse a esos muy pocas baterías de Patriot, pues al final yo creo que esperaban algo parecido y se encontraron con la sorpresa de que consiguieron derribar de esos 120 misiles balísticos, que es una salvajada, esto, una verdadera salvajada, derribar a todos menos 6 o 7 que cayeron por esa falta de precisión que tienen y que también demuestran, que luego si quieres hablamos de ello, que también demuestran los misiles de procedencia iraní que utilizan los hutíes en el Mar Rojo, que solo por casualidad consiguen acertar algún barco. Claro, yo por ejemplo, cuando vimos el ataque, ¿no? Israelí al consulado, bueno, el edificio anexo, para mí es un edificio anexo porque se ve claramente que están diferenciadas las vallas y no es la misma recinto, era buscar a Zahedi, ¿no? Este hombre Zahedi era el jefe de la Guardia Revolucionaria Islámica en Siria, pero tenía una función muy importante que era testear los sistemas antiaéreos iraníes. Supuestamente están creando una especie de escudo protector iraní en Siria, ¿no? Una primera barrera. Y claro, si no son capaces de defender su propio central nuclear, su proyecto nuclear, estos sistemas que están instalando en Siria dejan mucho que desear, ¿no? Sí, no solo que no sean capaces de defender a la central nuclear, es que no son capaces de defender los misiles que defienden a la central nuclear. Pero también hay que decir que lo que utilizó Israel, al parecer, lo que se cree que utilizó fueron 3 misiles balísticos. El misil balístico es muy complicado de interceptar. Y son palabras mayores. Las baterías rusas han demostrado cierta eficacia, es decir, dentro de que el material ruso, hemos hablado alguna vez, es de concepción anticuada y tiene la tecnología que tiene Rusia, lo mismo que pueden tener sus televisiones, sus automóviles o sus propios aviones, que siempre comento que Aeroflot volaba hasta que empezó la invasión de Ucrania con aviones de Boeing y de Airbus, no con aviones rusos, ¿no? Y esa diferencia tecnológica está ahí, pero dentro de los límites que tiene la tecnología rusa, sus sistemas de defensa antiaéreo no son de lo peor que tiene. Y además, como ha invertido mucho en ellos y tiene muchos, complican la vida de los aviones occidentales y en los diferentes conflictos que ha habido en el Oriente Medio con material ruso por parte árabe, material occidental por parte de Israel, a veces han causado daños importantes a la aviación israelí. Por lo tanto, si Irán es capaz de desplegar defensas antiaéreas en Siria, no podrá interceptar misiles balísticos, quizá tampoco misiles de crucero, pero las operaciones aéreas de Israel en esa zona se complicará. Sí podrá, evidentemente, derribar drones o incluso derribar aviones tripulados. O sea que no es ninguna tontería lo que están haciendo. Pero cuando deciden atacar a esta gente, a la Guardia Revolucionaria Islámica, lo que sabe es que lo que se trata de conseguir es de romper el mecanismo que une las decisiones en Teherán con los proxies. La correa de transmisión que lleva las órdenes que da la revolución islámica en Irán a Hezbollah o a Siria o a Irak o al Yemen es la Guardia Revolucionaria y en concreto sus fuerzas Quds. Tienen el mismo papel que tendrían en operaciones clandestinas las operaciones especiales occidentales para tratar de montar, por ejemplo, una resistencia a los talibanes en Afganistán, como se hizo antes de la entrada de Estados Unidos y de la OTAN en esa nación. Eso es lo que trata de prevenir Israel. Quizá
quizá no pensó que ese bombardeo tan cercano a la embajada iba a disparar la represalia iraní, pero al final, esta represalia iraní le ha venido también por esa capacidad de demostrar que su escudo y su espada son superiores a los de su enemigo y por la ola de simpatía que ha despertado en los gobiernos occidentales, en la mayoría de los gobiernos occidentales, que ha conseguido que en la mayor parte de los países que le apoyan se vuelva a mirar hacia otro lado en lugar de ver lo que está ocurriendo en Gaza, donde Israel tiene muchas cosas que reprocharse, ¿no? Pues vamos a hablar después un poco de las armas, pero para mí algo que es importante, ¿no?, de este ataque iraní, que no fue un ataque, digamos, fue un intento de dañar realmente, por lo menos a la base aérea, ¿no?, donde está el F-35, que después otra cosa, viendo el kilómetro ese que tiene de alcance, lograr dar en un búnker, lograr dar en una pista, es muy complejo. Y el daño en una pista realmente simbólico, ¿no?, porque a los pocos días está reparada. Y lo único que conseguiste fue cabrear más a Israel, ¿no? Leyendo el Jerusalem Post, me llamó la atención una cosa que decía, que era que una reflexión que hacía un israelí, que era que este paraguas, por un lado, podía ser dos cosas, ¿no? Primero, sentirnos seguros y, por tanto, que nos ataquen, no vamos a hacer nada porque nos sentimos muy seguros. Y segunda, nos sentimos tan seguros que podemos hacer lo que queramos porque no vamos a tener respuesta, ¿no? Y claro, eso mucha gente pensaba que iba a llevar una escalada, ¿no? Pero el ataque israelí lo que dejó claro es: yo tengo capacidad, no me toques mucho las quimbambas, como dicen aquellos, y en la siguiente vez ya sabes que te voy a dar más fuerte. Y ahora es la pregunta, antes de ir a más: ¿qué capacidad real tiene Israel para mantener un duelo de salvas? Es decir, claro, cuando decimos esto de calidad frente a cantidad, ¿no? Es cierto, yo no tengo ni una duda que la calidad es superior 1000 veces, pero claro, tú si quieres dañar mucho un país, no vale con que le lances 10 misiles balísticos de calidad. Sí. Que hacer, claro. Efectivamente, Israel no tiene una gran capacidad para hacer daño y además cuando estamos hablando de las instalaciones nucleares iraníes están muy protegidas por muchas por protección pasiva sobre todo. Están en búnkeres, están sí, bajo una montaña. No es lo mismo lo de destruir una batería de misiles, evidentemente es ofensivo, pero es muy difícil que Israel, sin recurrir al arma nuclear, que no lo va a hacer, es muy difícil que pueda hacer verdadero daño a Irán, que es el problema que tiene el coste del material moderno, que es muy eficaz, pero que al final no sirve para sojuzgar un país. Para sojuzgar un país hay que hacer lo que está intentando hacer Rusia, porque si Rusia no tuviera 400.000 hombres en el frente ucraniano, Ucrania se estaría riendo de sus ataques a las ciudades donde mueren gente, y es vil que muera gente atacada en el siglo XXI por una potencia lanzando misiles sobre ciudades, pero muere más gente en accidente de tráfico. Quiero decir, el frente es muy duro, pero la vida en las ciudades de Ucrania no es tan mala. No es tan mala porque los misiles son muy caros y Rusia puede lanzar 10, 12 y luego la semana que viene 15 o 20, pero tampoco tiene mucho más. Hay que recordar que para hacer daño de verdad, en la Segunda Guerra Mundial se utilizaban miles de toneladas de bombas muy baratas de caída libre y ahora eso está prohibido, afortunadamente, no se puede hacer. Yo estoy seguro de que se hizo en Mariupol porque ahí no había periodistas, estaba cercada a la ciudad, pero no se puede hacer en Kiev. Por lo tanto, el daño que se puede hacer un país a otro sin emplear normas nucleares en este momento es relativamente limitado. Y eso, en mi opinión, también es una buena noticia para el mundo. También hace que todo se vuelva un poco menos peligroso. Los misiles balísticos son caros y son, por lo tanto, muy escasos. Es el arma ideal. Las bombas tontas ponen en riesgo a los aviones propios, y incluso si son bombas inteligentes también, puesto que, insisto, que Rusia despliega muchísimas baterías de misiles de distintos tipos y es muy difícil evadirlas todas. Por lo tanto, yo creo que esa guerra, en principio, entre Irán e Israel estaría condenada a terminar en tablas. A pesar de la enorme superioridad tecnológica que tiene Israel, no va a destruir a los 90 millones de iraníes, no les va a dominar sin, desde luego, lanzándoles algún misil.
Claro, podría Israel, a lo mejor si, digamos, si esto va a más, ¿no? Y sigue escalando, e intentar fomentar disidencias internas que haya en Irán, ¿no? Bueno, estoy seguro de que ya lo intenta, no Sí, vamos sí, a ser inocentes. yo no Esto, tengo, eh, no tengo dudas, pero sí, sí, sí. Estoy seguro de que ya lo intenta, claro que sí. Y aunque las manifestaciones, hoy día Irán tiene muchos problemas y eso es lo que hace que se lance con armas y bagajes a una guerra exterior. Él prefiere tener a la gente en las calles gritando muerte a Israel que gritando por el problema del velo o por el precio de la gasolina, que es lo que tenía hace 3 o 4 semanas. Por lo tanto, Irán es un país con muchos problemas internos, puesto que la revolución ya no es lo que era cuando estaba Khomeini, es más moderada, aunque a nosotros nos parezca que todavía va muy lejos, es más moderada. Y el pueblo lo que quiere al final es que baje el precio de la gasolina, que le den alguna libertad, vivir un poco mejor como quieren todos los pueblos. Y como no se consigue, cada vez hay más manifestaciones en la calle. Esas manifestaciones no las provoca Israel, ni Estados Unidos, aunque Irán dice que sí, pero desde luego que las aprovechan, estoy plenamente convencido, porque es parte del juego de la diplomacia, un juego que es hasta casi legal siempre que no pase uno de ciertos límites, ¿no? No, forma parte de esas guerras en la zona gris, ¿no? Esas guerras híbridas, que realmente es lo que está haciendo hasta el ataque de los misiles Irán contra Israel. Es decir, lleva décadas, ¿no? Sí, haciendo proxies, ¿no? Pero es cinético. El de Israel es cinético. El de Irán es cinético. Lleva lanzando sus proxies, lleva lanzando cohetes sobre Israel desde el año 79 prácticamente. Sí, por eso, pues. Mientras que no es cierto, estoy convencido, de que Israel esté detrás de los atentados del ISIS en Irán. Es decir, que una cosa, el límite, por así decirlo, que tienen los servicios occidentales es mucho más restrictivo que el que puede tener la Guardia Revolucionaria Islámica, cuyo propio nombre indica que están dispuestos a ir hasta donde haga falta. No. Yo hace poco hice un programa contando cómo funciona, por qué se creó en su credo y no tiene límites. Su único objetivo es, en el nombre de una religión, preservar esa revolución, que eso diferencia mucho cualquier concepción que tengamos de un sistema defensivo, ¿no? Es decir, eso que marca, ¿no? Sí, aunque realmente yo en estas cosas de la religión, no es que vaya a hablar de temas religiosos, pero es difícil de decir si la religión es el medio o el fin, ¿no? Si el clero chií, que es el que gobierna en el Consejo Revolucionario y es el que impone el líder supremo y el que controla el gobierno, utiliza el poder para defender la religión o utiliza la religión para mantener el poder. Es muy difícil saber cuál de las dos cosas es. Desde luego son las dos, pero en qué medida predomina una sobre la otra. Porque hay que recordar que las mismas cosas se han hecho teniendo como justificación la religión que la ideología o que en los nacionalismos. Lo mismo se ha hecho en nombre del comunismo que de la religión islámica o de la religión cristiano o protestante en Irlanda del Norte o sencillamente por el nacionalismo exacerbado que en algunos casos recurre a las mismas tácticas y técnicas matan con el mismo entusiasmo por una cosa u otra. Luego llega a uno a sospechar de que realmente eso no son más que excusas para la lucha por el poder. Lo que aspira Ali Khamenei, no digo que sea así, pero a mí no me extrañaría nada que en el fondo de su corazón no fuera creyente, sino que sencillamente mantenga el tenderete como lo tiene, porque es la forma de mantener el poder. Sí, bueno, sí. A ver, muchas veces la realidad vimos que hay gente que emplea tanto las ideologías como la religión por una, digamos, poder, ¿no? Y dinero. Esto es cierto. Pues vamos a ver, ojalá pues sea así. Dinero, porque el poder da las dos cosas. Yo creo que en general, y eso no le hace más honrado. Yo no creo que nadie pueda decir que un hombre como Stalin, que mató a millones de personas para mantenerse en su silla, sea honrado porque no se llevó un rublo. No, eso no.
el poder y el dinero viene a ser la misma cosa, y el que es capaz de asesinar por dinero o por poder tiene la misma culpa. Sí, sí. Eso es cierto. Pues esperemos que sea por poder y no sean unos fanáticos, porque son más peligrosos los fanáticos normalmente que la gente que hace las cosas por una causa que puedan manipularlos, ¿no? Pero el que tiene el poder, el que busca ese poder, se alimenta a los fanáticos. Claro, eso sí, ahí está. Para que den la vida por él, porque si no, no lo harían. Y eso es así, e insisto, cualquiera que sea la excusa que se utilice para esta competición por el poder. Sí, sí. Hablando de que dijiste de los misiles balísticos, que fue con que se atacó, yo viendo imágenes de los fragmentos que cayeron en Irán, voy a poner una foto ahora mismo, son misiles llevados en avión, ¿no? Sí, son misiles lanzados desde avión. Parece ser, e insisto, yo no he estado allí, lo he visto, pero parece ser que son misiles balísticos lanzados desde el aire. Blue Sparrow, un modelo que empezó siendo, se creó en Israel para probar el misil antimisil, el sistema Arrow, y que luego pues lo desarrollaron para como misil de ataque de media distancia, un misil balístico que Israel hasta entonces no tenía. Pues estoy contento porque el día ese dije que eran la familia Sparrow de misiles. Y yo sabía que eran target, que eran objetivos. Me fui a una teoría un poco, decía, bueno, lanzaron un target, pero cuando miré la ficha técnica en directo, saqué que el Sparrow se podía llenar con agua, con inerte, con cemento o con explosivos. Entonces lo usaron como explosivo. Perfecto, mira. El explosivo es la parte más barata del sistema. Lo caro es en un misil de este tipo, es el motor cohete, porque tiene que lanzarlos al espacio con la velocidad necesaria para alcanzar pues 2.000 kilómetros o 1.500 kilómetros que haya tenido de distancia ese lanzamiento, que creo que se hizo desde Irak, porque pareció, lo que sabemos es por la prensa, evidentemente, puesto que ni Irán ha admitido que haya sido atacado por otra cosa que por 3 drones cuadricópteros de supermercado, y eso es importante, el que haya dicho eso Irán es importante, ni tampoco Israel ha dicho esta boca es mía, y lo único que sabemos es por lo que niega Irán, por lo que calla Israel y por lo que filtra Estados Unidos. En la práctica, lo que estamos haciendo son especulaciones, pero parece que se encontraron restos del propulsor en Irak y, por lo tanto, pues se supone que debe haber sido esos misiles. Claro, no. Yo creo que aquí, en este pueblo de Irak, es donde se encontró este resto del cohete, ¿no? El propulsor. Pero cayó en Isfahan, es decir, el avión lanzó el misil en una zona, puede que en Jordania o tal, fue propulsado por la parte, digamos, con combustible sólido, más seguro, y que cayó en Irak, pero la cabeza fue a su vez empujada por gravedad casi 400 kilómetros. Estamos hablando de un misil balístico. Se llama balístico porque es un proyectil. Una vez que lo lanzas hacia arriba, hacia el espacio, y cae pierde enseguida la propulsión. Y una vez que ha alcanzado la velocidad, va como las balas, de ahí su nombre, va por inercia hasta el sitio calculado. Luego, al final, evidentemente, tiene sistemas de guía que corrigen la trayectoria, pero tiene que estar calculada para llevarle a las proximidades del blanco. Claro. Voy a buscar a ver si lo encuentro para que la gente lo vea, porque había encontrado el PDF en el que venía aquí está. Os lo pongo un segundito, para que veáis un poco lo que pudo ser. Lo veis aquí. ¿Veis cómo el avión sube en balístico a la estratosfera y cae la cabeza hacia el mar, hacia tierra? Es decir, esto es algo parecido a un misil, pero en vez de salir desde tierra, sale desde un avión, ¿no? Así es. Pero es balístico, sube hasta depende de la distancia, como es natural, como las balas, o si alguien no ha disparado nunca una bala, como el balón de baloncesto sobre el aro, se lanza y una vez ahí, pues va por inercia hasta que cae donde debe. Y si uno quiere lanzarlo más lejos, tiene que lanzarlo más alto. Los misiles balísticos intercontinentales llegan a volar hasta 2.000 kilómetros de altura, ¿no? Claro, eso es lo que hace su interceptación
tan extremadamente difícil. El misil balístico no tiene ningún problema. Es tecnología que puede hacer cualquiera. Irán puede hacer misiles balísticos. Lo difícil es derribar eso. Y eso, pues prácticamente no hay más que 2 sistemas en el mundo que pueden hacerlo por fuera de la atmósfera. Uno es norteamericano y el otro es el Arrow israelí. Hay que mandar a la estratosfera, a 500 kilómetros de altura, un vehículo que colisione a 5.000 kilómetros por hora contra un pequeño misil, no son pequeños, pero en el espacio sí que lo son, que también vuela a 5.000 kilómetros por hora en sentido contrario. Y eso, evidentemente, es una tecnología exquisita. Ese vehículo interceptador ni siquiera tiene explosivos, tiene que chocar directamente, puesto que en el espacio no hay forma de que esa explosión pudiera realmente abatir a un misil balístico y, por lo tanto, tiene que chocar directamente para hacerle ese daño. Y es como si, yo lo cuento para los profanos, los expertos podrán reírse, pero es como mandar una televisión al espacio autopropulsada. Esa televisión autopropulsada por guía óptica es la que se pone delante de ese misil para conseguir destruirlo por una colisión. No es ninguna tontería. Estos misiles, el que conocemos, el que en su día le ofrecieron a España para dotar a las fragatas de la clase Álvaro de Bazán, el SM-3, que es la versión naval, algo parecido al Arrow, pero en versión naval, el SM-3, cuando se lo ofrecieron a la Armada, costaba 8 millones de euros la unidad. Ahora, por catálogo, por la prensa, que suele ser bastante creíble en estos datos, está por 11 millones de euros cada uno. Y, sinceramente, ni siquiera lo ves caro, porque es carísimo, pero para lo que hace, eso de poner una televisión en el espacio para interceptar a un vehículo de estas velocidades, es increíble, ¿no? Y esa es la enorme dificultad. Eso es lo que seguramente Irán pensó que Israel no podría hacer con la eficacia con la que lo ha hecho, porque el resto de los sistemas, una vez que el misil empieza a bajar a velocidades ampliamente hipersónicas, aunque el misil no esté considerado como hipersónico, porque eso requiere otras características, ¿no? Pero son velocidades ampliamente hipersónicas, ya interceptarlos es prácticamente imposible. En los pocos segundos que está en vuelo, sistemas de menor altitud, como el famoso Iron Dome, no pueden interceptar a estos proyectiles. Sí. Mira, aquí pongo la guía comercial, ¿no? Lo que da a los que están interesados en comprarse un Sparrow de la empresa Rafael. Y bueno, viene un poco el PDF básico, ¿no? Después ya habrá una guía técnica, tú lo sabes muy bien, seguro, Juan, más perfeccionada, ¿no? Pero lo interesante es las 3 formas de reentrada. Tiene una lineal, o sea, una balística, un barrel roll que va descendiendo haciendo círculos y otra que maniobra. Es decir, hace más difícil todavía el ser destruido por un sistema antiaéreo. O sea, es increíble. Sí. Una vez que maniobran, ya simulan lo que son los misiles hipersónicos, que son misiles que vuelan a esa velocidad, pero mantienen una cierta capacidad de maniobra que efectivamente complica la interceptación. Cuando estamos hablando de misiles tácticos de medio alcance, lo que tiene más sentido, como los que tiene Irán, lo que tiene más sentido es utilizar, y así está montado lo que se llama el escudo de antimisiles de la Alianza Atlántica, utilizar buques para ponerse debajo de la trayectoria y destruirlos en el espacio. A esos 300 kilómetros de altura es donde estas televisiones pueden destruirlos con más eficacia. El escudo de misiles de la OTAN, que en España se habla mucho de él, porque en buena parte está basado en los destructores norteamericanos que tienen la base en Rota, y se confunde mucha gente como si el escudo estuviera en Rota. No, el escudo son los barcos. ¿Y si se mueven los barcos? Y son los barcos y no están en Rota cuando se lo utilizan, sino para interceptar las trayectorias de los posibles misiles balísticos iraníes, que se prevé que puedan estar dotados de armas de destrucción masiva, si no nucleares, al menos químicas o biológicas. Hay que mandarlos al Mediterráneo Oriental, y es ahí donde ese escudo antimisiles protege a la parte europea que está suficientemente cerca de Irán para estar en riesgo, no la base naval de Rota, que ni está en riesgo ni está dentro del alcance de los misiles balísticos iraníes. Y eso es lo ideal. La solución ideal es interceptarlos en la atmósfera, porque una vez
una vez que están ya en trayectoria descendente, bueno, el Patriot PAC-3 tiene posibilidades, pero las posibilidades de una batería de misiles como la Patriot de destruir un misil de estos en su trayectoria de reentrada se limita a muy pocos kilómetros alrededor del propio misil, puesto que en cuanto se aleja un poquito, la trayectoria ya no es proa con proa, ya es lateral y es imposible interceptar a un misil que está bajando a 8 o 10 Mach de velocidad desde un sitio que no esté justo debajo de él, ¿no? Esto es un mundo súper complicado. ¿Podría Europa tener, claro, es que es que sería una locura, tener una cúpula similar a Israel? No, digo, pero para defenderse de misiles, digamos, tipo nuclear, no para... Claro, el problema ya entramos en otra liga, una liga diferente. El misil intercontinental ya no vuela a 500 kilómetros, vuela a 2000. Y ahí, que yo sepa, no hay nada inventado todavía. En la época de Ronald Reagan se trató de crear un sistema basado en el espacio, se le puso el nombre de la Guerra de las Galaxias, que era una película que se había estrenado recientemente para tratar de interceptar estos misiles desde el espacio. Pero hoy por hoy los misiles balísticos intercontinentales, estamos hablando ya de misiles nucleares, están muy por encima de las capacidades de interceptación de nadie. Cuando el presidente Putin presume de que nadie puede interceptar su Satan II, efectivamente nadie puede. La defensa contra el Satan II es la amenaza de que el equivalente norteamericano pues impacte Moscú. Si es que el Satán se lanza sobre Washington, inmediatamente habrá otra media docena de misiles entrando sobre Moscú. Por lo tanto, es prácticamente imposible, porque ya no es solo que el misil esté a 2.000 kilómetros de altura, donde no puede llegar nada, sino que incluso cuando empieza la reentrada ya son cabezas múltiples, mezcladas con decoys, todas ellas maniobrables. Eso se convierte pues, en ciencia ficción. No creo que de forma realista se pueda pretender que ni Israel ni Estados Unidos puedan interceptar más del 10% de esos proyectiles, y con que uno llegue es suficiente para hacer mucho daño. La guerra nuclear está para no usarse, para servir de amenaza y para que sirva de disuasión. Y la mejor forma de que los proyectiles, siempre se ha dicho así, no es una cosa nueva, la mejor forma de que la disuasión nuclear funcione es que no existan los misiles antibalísticos, porque, y de hecho hubo un tratado para prohibirlos, el tratado ABM, porque se pensaba que si un país pensaba o llegaba a creer que podría interceptar los misiles del otro lado, entonces podría provocarse una guerra nuclear por un mal cálculo. Y eso era mucho más seguro mantener el mundo con la estrategia de destrucción mutua asegurada, que es la que mantiene la paz desde que Rusia y Estados Unidos tienen armas nucleares. Entonces la Unión Soviética y Estados Unidos tienen armas nucleares. La estrategia que ha mantenido la paz entre las grandes potencias se llama destrucción mutua asegurada, por las siglas inglesas, como bien sabes, MAD. Loco. Locos. Pero funciona porque todos nos queda, incluso a los peores seres humanos les queda el instinto de conservación. Sí, efectivamente. De hecho, leyendo una biografía de Putin, autorizada más o menos, a él cuando descubrió que los sistemas antiaéreos europeos podrían llegar a destruir los de la anterior generación de misiles nucleares intercontinentales, fue cuando empezó a mover todos los Satan y todos estos sistemas más modernos, porque sabía que la MAD, ¿no? Esa destrucción asegurada, ¿no? Era imposible si Estados Unidos tenía un buen sistema de defensa, ¿no? Entonces desarrolló una nueva familia de misiles, ¿no? Claro, el problema es si tú no puedes desarrollar esa familia de misiles, a lo mejor sí que te puedes precipitar a lanzarlos antes, ¿no? De que esté bien sentado todo el sistema defensivo, ¿no? Lo que pasa es que la estrategia del primer golpe queda imposibilitada porque la respuesta que nunca puedes eliminar para evitar esa tentación son los misiles balísticos montados en submarinos. Nadie sabe dónde están. Sigue siendo tecnológicamente imposible saber dónde están y por lo tanto la parte que estabiliza la disuasión nuclear son precisamente los submarinos nucleares, cada uno con sus misiles
numerosos misiles balísticos con numerosas cabezas múltiples, el Trident americano, por ejemplo, y también británicos. Los británicos han renunciado, de hecho, a toda disuasión nuclear que no esté montada en submarinos, porque es la que es capaz de resistir el primer golpe y asegurarle a Putin o al presidente de turno en Estados Unidos que, aunque lance un primer golpe para destruir los sistemas fijos de lanzamiento del enemigo, siempre el enemigo mantendrá a esos submarinos nucleares que serán capaces de devolver el golpe y destruir tu propio país. No, es que es así completamente. De hecho, a mí lo que me preocupa o me parece muy, muy arriesgado, ¿no?, de esta dinámica que nos estamos encontrando a día de hoy, es que cuando una potencia es nuclear, ¿no?, un país es nuclear, parece que tiene unas líneas rojas que nadie quiere pasarse, ¿no? Y yo tengo miedo que, bueno, no lo estoy viendo en Ucrania, ¿no? Al final, cuando una nación ataca a un país que no tiene armas nucleares, parece que le dan cierta libertad, ¿no?, de actuación. Es decir, nadie quiere cabrear al que tiene armas nucleares y eso nos puede llevar a escenarios en el que todos los países quieran desarrollar un arma nuclear para sentirse seguros. Sí, eso es uno de los grandes problemas que tiene la humanidad, porque en principio dice, si la arma nuclear ha conseguido evitar la guerra entre las grandes potencias, ¿por qué no la van a tener las pequeñas potencias para también evitar la guerra? El problema que hay con la proliferación nuclear es el riesgo de que se desmanden las cosas. Primero porque hay países más o menos inestables, pero luego, sobre todo por cuestión de número, cuantas más armas nucleares haya en más países del mundo, más riesgo existe de que alguna caiga en manos del terrorismo, ¿no? Cuando un país utiliza un arma nuclear, sabe que le va a volver otra arma nuclear. Por lo tanto, su líder dice: esto es mi vida, me van a matar si lo hago y no doy la orden. Pero un terrorista que no se le puede atribuir y que no se le puede localizar, probablemente utilizaría las armas nucleares con mayor frivolidad. Un terrorista que haya conseguido una cabeza, una ojiva nuclear, imaginemos que Ucrania los hubiera mantenido y que se hubiera roto por una revolución interna y que llegaran algunas armas nucleares al mercado negro del terror, pues ese terrorista que no está localizado y al que nadie le puede devolver el ataque porque no se sabe si está en una cueva en Afganistán o en un hotel de lujo en Qatar, pues ese sí que podría utilizar un arma nuclear y podría llevarse con él, pues con esta arma nuclear, a decenas de miles de personas, centenares de miles de personas si escoge una gran ciudad. No, esto es lo que me da miedo, ¿no? Pues tenemos, volvemos un poco a Oriente Medio, ¿no?, en el que están esos dos enemigos, ¿no? Básicamente uno que, bueno, no se lleva bien con otro, pero otro que tiene como una especie de discurso de odio desde que surgió como revolución islámica, ¿no? Es decir, desde el 78, 79 ya hablan de Israel, ¿no?, como su enemigo a batir y es lo que unifica casi a la nación. El odio a Estados Unidos y el odio a Israel, ¿no? Y tienen ese contador en el 2040 como que va a desaparecer el Estado de Israel, lo tienen en una plaza palestina, ¿no? Ahí. Pero no son los únicos agentes, ¿no? Está Irán allí con sus proxies, que ya aquí en Bellum Artis lo hablamos mucho en el de actualidad, todos los que conocemos, ¿no? Hay Hezbollah, que es el más importante para mí, todos los que hay en Irak, los que hay en Siria, los hutíes, que se hicieron muy famosos, y Hamas, que es como una especie de aliado, pero no, a ver cómo explicarlo de una manera, un aliado agregado, es decir, estos no tenían amigos y me los compré, ¿no? Pero no comparto con ellos su visión religiosa en nada, solamente que odiamos a Israel juntos, ¿no? Así es, eso es lo que unifica a todos estos grupos. Pero en el caso de Irán, ya digo, vive de la revolución, es lo que le da la razón de ser y es lo que le permite justificarse por sus fracasos económicos. No deja de ser curioso, puesto que al final Irán hasta hace muy poco su enemigo de verdad era Estados Unidos, no Israel. Esto ha sido más reciente. Inicialmente el gran satán era Estados Unidos. Israel era un cómplice que tenía un proxy de Estados Unidos en Oriente Medio. Su odio era a Estados Unidos porque su revolución fue contra Estados Unidos. Hay que recordar que el Shah de Irán era un fiel aliado de Estados Unidos, armado por Estados Unidos.
y por lo tanto esa revolución islámica se montó contra los propios Estados Unidos. Y nunca arriaron esa bandera. Hoy, en cambio, es Israel su gran enemigo, su gran Satán, y Estados Unidos se llevan relativamente bien dentro de un orden. Pero hay que recordar que cuando los proxies de Irán en Siria mataron en Jordania con drones a 3 soldados norteamericanos, fue Irán el que dijo ni uno más, y desde entonces no han vuelto a atacar ninguna base americana. Luego, tiene muy claro Irán, dónde están sus límites, ¿no? Eso, desde el punto de vista del observador exterior, es tranquilizador. Y en cuanto a Israel, pues sí, efectivamente, la génesis de Israel, si uno se pone a reflexionar sobre ella, es compleja. Sí. Es compleja, nace mal esa nación, nace de la descolonización británica, que en la Primera Guerra Mundial, lo habréis contado aquí 1000 veces, le prometió con los canales muy buenos. Los árabes como los israelíes, como los judíos, entonces que no existía el Estado de Israel. Esa descolonización pues es introducir una semilla, evidentemente, en un territorio donde antes no estaba. Y eso que si uno quiere remontarse al año 48, a pesar de la resolución de Naciones Unidas, de la 181, puede cuestionar, en otros muchos países del mundo parece ya olvidado. Por ejemplo, pues Pakistán no es más antiguo que Israel. Se ha generado también por una decisión de la potencia colonial, por razones, una separación por razones religiosas, y fue reconocido por la ONU pues prácticamente en el mismo año que Israel. Pero nadie cuestiona la existencia de Pakistán, y en cambio sí se cuestiona la de Israel. Tampoco se cuestiona nada las fronteras que la descolonización dejó en África. Quiero decir, la descolonización fue el motor de infinidad de problemas, fue muy injusta, fue esa descolonización acelerada de los años final de los 40, de los años 50, que dio lugar a fronteras absurdas en territorio africano, que no tenían más sentido que quién había sido la potencia ocupante, pero que no tenían ningún reflejo sobre el terreno. Pues esta es una más, pero por desgracia es la única que subsiste, y yo creo que se mezclan muchas razones para que sea así. Una de ellas es la religiosa, evidentemente, pero no es la única. También es la coincidencia, la frontera económica de un país rico rodeado de países pobres, y también es que a partir del año 67, de la Guerra de los 6 días, entró allí la dinámica de bloques. Entonces, hasta entonces Rusia favorecía a Israel apoyaba a Israel, pero en el 67 entra la dinámica de bloques y se convierte Estados Unidos en el gran valedor de Israel y Rusia en el gran valedor de los países árabes, con lo cual entran, además de la religión y además de la diferencia económica, entran las ideologías. Y entra que, por alguna razón, el comunismo se aliaba en Oriente Medio con el islamismo para dar un cóctel explosivo que atraía mucho a las izquierdas de los países democráticos europeos y norteamericanos, y que, por lo tanto, en las propias universidades de Europa y de Norteamérica se predicaba el apoyo a Palestina y la hostilidad contra el Estado de Israel, que, insisto, que aunque haya nacido de la manera que nació, cada país nace como nace. España nació por el matrimonio de los reyes católicos, pero no sabemos realmente si Juana la Beltroneja era hija legítima o no era la hija legítima, y sinceramente no nos importa nada, ¿no? Y también cómo nace Ucrania, cómo nace, no importa, los países una vez que nacen, como las personas una vez que nacen, justo, una violación o de un incesto, tienen los mismos derechos, ¿no? Y Israel tiene el mismo derecho que los demás a existir, el mismo derecho que Palestina, aunque todavía no sea un Estado reconocido, y eso es algo que evidentemente hay que armonizar, pero ese derecho a Israel a existir no se respeta ni en los países de la órbita de Irán, ni, insisto, en muchas universidades europeas y norteamericanas, donde cantan eso tan bonito desde el río hasta el mar, que significa el genocidio del Estado de Israel. Juan, te interrumpo. O es que son víctimas de la ESO y no saben geografía, pero si tú vas del Jordán al mar, es que no queda nada para Israel, claro.
Y efectivamente, pero yo creo que sí que lo saben, sí. Sí, bueno, algunos sí. Todavía le reprocha a Israel que haya nacido como producto de la descolonización, Sí. a pesar de los muchos años que han pasado desde entonces, ¿no? Sí. Y de hecho, yo creo que en el fondo lo que se ve en este conflicto sigue siendo esa herencia de la Guerra Fría. Es la única causa, ¿no?, que comparten o que heredan de la Guerra Fría. Las demás las perdieron y no las quieren avivar, pero Palestina, por desgracia, incluso para los palestinos, sigue siendo una causa de conflicto incluso en Europa, ¿no? Sí, y ahí es donde entra lo que decías al principio del programa de la influencia mutua que existe entre estos conflictos, ¿no? Hay que recordar, lo comentábamos antes, que lo mucho que ha facilitado la vida en este momento a Ucrania el ataque de Irán a Israel, porque ha conmovido un poco a Estados Unidos. Rusia ha tenido que apoyar a su aliado Irán y el Partido Republicano ha empezado a ver a Rusia con otros ojos. Ya no son los simpáticos amigos del expresidente Donald Trump, ahora son los que apoyan a los que atacan al Estado de Israel. Y eso es lo que ha llevado a esta reciente votación en que por aplastante mayoría de casi las 3/4 partes de la Cámara, que estaba prevista esta mayoría, pero por mayoría de casi 3/4 partes de la Cámara se ha aprobado la ayuda a Ucrania, al mismo tiempo que la de Israel, con una mayoría todavía mayor, claro. Sí, aquí está el gráfico y se puede ver de 311 contra 112, pero lo interesante es que los republicanos están divididos casi a la mitad, 101 a favor y 112 en contra. Sí, claro, es una división por razones políticas, fundamentalmente. La mayor parte de ellos están de acuerdo con la ayuda a Ucrania en otras condiciones y con el permiso del presidente Trump, que solo lo ha dado a medias, porque hace pocos días comentaba en su casa de Mar-a-Lago que Mike Johnson, que el speaker de la Cámara, estaba haciendo un buen trabajo y que había que dejarlo en paz. Y eso es lo que le ha permitido al speaker llevar esta ley a votación, que una ley que tenía una amplia mayoría bipartidista, pero que mientras el speaker no decidiera llevarla al pleno, pues no había forma de votarla. Y ese permiso soterrado de Donald Trump no deja de ser sorprendente, porque estamos en año electoral y esto es un éxito para el presidente Biden que le acaba de regalar el Partido Republicano. Claro, lo único que el speaker, ¿no?, dijo una cosa que es muy importante: dejemos de jugar con política con la vida de un país, ¿no? Es decir, vino a decir eso en su declaración cuando iba ya a fomentar el voto, ¿no? Así es, sí, no hay, desde luego lo que dice es perfectamente justo y razonable, pero no lo dijo hace 3 meses. No, por eso digo. Podría haberlo dicho hace 3 meses y no lo dijo. Y si lo dice ahora es porque algo ha cambiado. Kavdika cayó por culpa de no tener munición, eso debe muy claro. Los avances que a Rusia le están costando sangre, sudor y lágrimas es en parte porque Ucrania no tiene toda la munición. Yo veo los listados que sacan de daños y son todos por drones, no hay daños por artillería y casi por sistemas anticarros, casi no hay. Es decir, Ucrania necesita armas y ya son 3 meses tarde. Eso no estoy contigo 100%. Sí, armas y soldados también, eso, pero también acaban de aprobar una ley rebajando la edad de movilización forzosa de 27 a 25 años, sigue siendo una edad generosa, lo cual muestra que al menos ellos no sienten que tienen el agua al cuello. Hay veces que la perspectiva exterior puede engañarnos mucho, ¿no? Ucrania tiene... Bueno, no sé si toca hoy hablar de Ucrania, que ya hemos hablado otras veces, estamos en Oriente Medio, así que lo dejamos para algún otro día. No, pero una cosa que sí que tiene que ver, bueno, no de Ucrania, pero sí de la necesidad de defensa, ¿no? Hay mucha gente, hoy hablando con un conocido, me decía, ¿no?, que es que Ucrania cerró sus fronteras y no deja salir a la gente, ¿no?, porque tienen que hacer el servicio militar, tío. Pero es que en cualquier nación que esté en guerra democrática pasa eso. Es decir, si España estuviese en guerra y se aplica a la Constitución el derecho y el deber de defender a España, que no está eliminado, España haría lo mismo, pero haría a los que marcharían, ¿no? O sea, es decir, no. Sí, en una guerra existencial, desde luego. Hay guerras y guerras. Y yo quiero creer, el otro día publicó El Mundo una encuesta en la que recordaba, me parece que solo el 29% de los españoles se decían que si España estuviera en una guerra, ellos combatirían por España, pero probablemente no estaban pensando en una guerra existencial en la que tuvieran que defender sus hogares y sus familias, sino en una guerra como, por ejemplo, en Ucrania para defender a Ucrania de Rusia,
o en Oriente Medio para poner paz entre unos y otros. Y entonces esas cifras ya no preocupan tanto, porque lo que muestran es que España confía en su ejército profesional para que le saque las castañas de fuego, y así debe ser, ¿no? Por eso esas encuestas, que en mi opinión tienen muy poco valor. Hay que ver qué está en la mente del que pregunta y qué está en la mente del que responde, algo que rara vez coincide. Sí, coincido contigo al 100%. Volviendo un poco al escenario de Oriente Medio, y después pasaremos a algunas preguntas de la gente. En Oriente Medio hay una cosa que hay que tener en cuenta. No solo se juega entre Israel e Irán, hay más países que temen a un Irán potente, ¿no? Es decir, cuando la gente simplifica, ¿no? Y decimos musulmanes, son todos iguales, ¿no? Hay sunís y chiitas, ¿no? Pero dentro de los sunís existen unos países que están muy cerca digamos, de Irán, ¿no? Y si ponemos el mapa veremos mejor lo que quiero decir. Ya había hace tiempo, ¿no? Los famosos acuerdos de Abraham, que era un intento de normalizar relaciones con Israel, pero también se habla de la OTAN árabe, ¿no? La OTAN se llama Defensa Común del Oriente Asiático. Bueno, es básicamente una OTAN en la que está Israel y Arabia Saudí, ¿no? Que según algunos participó en la defensa de Israel ante los ataques iraníes, de alguna manera, digamos, informal, ¿no? Sí, a mí no me consta ninguna evidencia de que Arabia participara, Arabia Saudí, Jordania sí, evidentemente, se hizo buena parte sobre su territorio con su permiso y con su colaboración. Y Arabia, evidentemente, pues es el país que disputa la supremacía regional a Irán. Hay muchos países árabes en este momento que están por la labor de terminar esa guerra continua con Israel. La guerra en el campo de batalla terminó con el Yom Kippur y empezó una guerra distinta. Insisto que hasta el Yom Kippur eran guerras de alta intensidad entre los árabes y los israelíes, y a partir de ahí se convirtió en un conflicto de baja intensidad, ya no entre los árabes, sino entre los palestinos, cada vez más solos, hasta que llegó Irán en su apoyo, y los israelíes. O sea que es un conflicto completamente diferente en el que poco a poco las naciones árabes, empezando por Egipto, pero luego fue Jordania, y ahora, con los acuerdos de Abraham, se han ido añadiendo países árabes de la zona o de fuera de la zona, como Marruecos, a reconocer al Estado de Israel. Hay muchos analistas que piensan que lo que llevó a Hamás a este ataque masivo el 7 de octubre era fundamentalmente hacer descarriar los acuerdos de Abraham, una vez que empezaban a negociar Arabia Saudí, nada menos que Arabia Saudí, el custodio de los santos lugares, empezaba a negociar con Israel un tratado de paz y de reconocimiento mutuo. Y eso, efectivamente, por lo menos consiguieron pararlo, pero seguramente terminarán dándose la mano Arabia Saudí y Israel, resignados a la existencia mutua. No es que vayan a ser simpáticos uno con otro, pero se resignarán a la existencia mutua. ¿Y qué quedará? Pues el frente iraní, que en este momento tiene de su lado la mitad del Líbano, la Hezbollah en el Líbano, pero no todo el Líbano, una parte de Siria, en una guerra civil en que la mitad de los bandos están a favor y la mitad están en contra, y por desgracia un Irak que ha quedado después de la invasión americana casi peor de lo que está. Estaba mal porque estaba bajo la bota de Saddam Hussein, pero ahora ni siquiera sabe muy bien exactamente de qué lado de la guerra está. Eso más el Yemen con sus aventuras en el Mar Rojo, que también es un estado fallido y que le quedan muchos años para reconstituirse, si es que llega a ocurrir y no volvemos a tener otra vez repetido el episodio histórico de Yemen del Norte y Yemen del Sur, como hubo hasta hace no muchas décadas. Y es así como está la situación. El factor divisivo que supone Israel se une al factor divisivo que supone el chiismo y el sunismo, y al factor divisivo también de las diferencias de riqueza entre unos países árabes a los que les ha sonreído la fortuna y otros en los que se vive en un nivel de relativa pobreza, ¿no? No, pero el petróleo, bueno, salpicó a casi todos menos a Jordania y a Siria, ¿no? Esto Así es. Hay que reconocerlo, que más o menos ahí tuvieron suerte todos. Otra cosa es el futuro del petróleo, ¿no? Cómo vaya, si va a seguir siendo un negocio 100 años o no. Eso es otra cosa que
Y el partido que se le puede sacar, porque hay que recordar que Irán, con las sanciones con las que vive, que se las buscan ellos. No, se las buscan todos los días, sí. Pero con las sanciones con las que vive, pues vive en unas condiciones en este momento bastante difíciles también. Hay una cosa que me llamó la atención y yo no me enteré de nada, porque yo vivo en el mundo de la realidad, ¿no? Pero hay gente que vive en el mundo de las fantasías, ¿no? Y hay una cantidad de canales prorrusos, medios de comunicación de estos extraños, ¿no? Y cuentas de Twitter hablando todo el rato del intento de ataque nuclear de Israel, por eso fue fallido el ataque, con un F-35 iban a lanzar una bomba nuclear sobre el espacio aéreo iraní para hacer una bomba electromagnética de impulsos, ¿no? De esa para quemar todo el sistema, ¿no? Es decir, la gente, Juan, hablaste del término rusoplanista, pero es que yo ya creo que ya lo tienes que patentar, porque es increíble lo que se cree la gente, es decir, se creen todo esto y se quedan tan cómodos todos. Sí, además el problema de las redes sociales es que cada uno se construye una realidad virtual conectándose siempre a las mismas redes sociales, a unas pocas en las que se cuentan todas estas cosas. Buena parte de ellos vienen del Kremlin, pero las más descabelladas no. Es que a la gente, a los conspiranoicos, les encanta. A mí también me encantan las teorías de las conspiraciones, pero no me las creo, y las hay de todos los pelajes, ¿no? Conozco a gente que de verdad cree que las estelas de los aviones es que nos están fumigando, gente cultivada. No he encontrado todavía a nadie que crea que los pájaros se han extinguido y que lo que vemos como pájaros son drones que nos vigilan, pero todas estas teorías todas estas teorías encuentran un cierto atractivo entre las personas que por naturaleza nacen rebeldes, nacen antisistema. Hay personas a las que si les presentas 100 pruebas de que fulano le pegó a Mengano, serán 100 pruebas de que está fabricándose una acusación falsa contra Mengano, y por lo tanto cuantas más voces, cuantos más testigos haya de esa agresión, más pruebas será de su falsedad, porque cada uno tenemos el firmware de la cabeza conectado de una manera diferente, ¿no? Y estas personas que en general son antisistema y que por lo tanto se dividen en dos grandes grupos, los conspiranoicos de la derecha extrema y los de la izquierda extrema, y apenas se diferencian por unos pequeños matices, porque para unos la culpa de todo lo que pasa en el mundo la tienen las élites norteamericanas y para otros la tienen las multinacionales, que es lo mismo pero con otro nombre más apropiado a un lenguaje de izquierda. Pero en la práctica pues es lo mismo. Estas teorías conspiranoicas que a mí, insisto, me divierten, nunca tienen un sujeto, no quieren que sepamos lo que sea, ¿no? Y ese no quieren quién es exactamente, es el que no quiere. Están de acuerdo Pedro Sánchez y Donald Trump en que no nos enteremos, porque son personas muy diferentes para llegar a ponerse de acuerdo. Y también la Ayatollah Khamenei y Netanyahu se han puesto de acuerdo para hacernos ver que la realidad es de otra manera. Bueno, pues esas imposibilidades hay mucha gente a la que ¿qué le vamos a hacer? Le llama la atención, le atraen, le gustan, pues nada. Voy a poner una cosa, advierto navegantes, voy a poner cartel super fake, pero esto está rondando por internet, hay gente que se lo cree, ya lo vas a ver. Esto supuestamente es una grabación de un F-35 siendo derribado por los iraníes. Es el Arma 3, el videojuego, oye mucho, con ametralladoras intentando derribar un F-35 pilotado por un tonto, pero porque aparte no es un F-35. Y solo tiene 8.000 reproducciones en Twitter. O sea, esto es increíble, increíble. Habrá gente que se lo crea, pero bueno, tampoco, insisto, que tiene que haber de todo. ¿Cuántas cuentas bots? También pues. Sí, muchos. Evidentemente, para colocar esos vídeos absurdos en un sitio donde la gente los pueda ver, hace falta mucho bot que le dé likes y cosas de esas para que llegue a la opinión pública. Y eso, pues, bueno, está al alcance de cualquiera, ¿no? Sí. Pues nosotros vamos a los humanos de verdad.
es que tenía que preguntar eso de F-35 porque es que me parece tan... Bueno, a ver, que podría ser, es un pero... videojuego, realmente. No, este sí. No. Un viejo misil Guideline, un SA-3 ruso, derribó un F-17 en los cielos de Yugoslavia. Que eso siempre ocurre cuando se juega con fuego. Siempre puede colisionar el blanco con el misil, o casi siempre. Hay veces que los sistemas de guerra electrónica son tan sofisticados que un misil solo puede darle un blanco si se rompe el sistema de guía. Y eso pasó en la mar, en la batalla de Latakia. Recuerdo que durante la guerra de desgaste, en la guerra de desgaste que sucedió a la del 67, a la guerra de los 6 días, los lanchas lanzamisiles egipcias hundieron un destructor israelí, el Eilat. Aquello se consideró el primer barco de superficie hundido por misiles antibuque. Se consideró como que iba a cambiar la guerra naval para los restos y que iban a desaparecer los buques superficie. Y pocos años después Israel construyó equipos de guerra electrónica sofisticados precisamente programados para engañar al stick, sistemas de chaff y de señuelos. Y en la siguiente guerra, en la batalla de Latakia, los israelíes, 5 buques de guerra israelí hundieron a 5 egipcios y los egipcios lanzaron decenas de estos misiles contra los israelíes sin que ninguno hiciera impacto. Y fue entonces cuando se dijo, es tan eficaz el sistema de engaño que la única forma de que le den es que se estropee el sistema de guía del misil y le dé por casualidad. Sí, claro que puede pasar. Puede ocurrir. Sí. No, y yo creo que en el caso este que derribaron en Yugoslavia, en Serbia, había sido porque el piloto lo vio o algo así. No fue un sistema. Fue casi el instinto del que usaba No se sabe muy bien. El misil utilizado era un misil antiguo que ya había combatido en Vietnam y había derribado aviones americanos. Un misil muy grande, muy visible, efectivamente. Pero no se sabe muy bien lo que pasó. Son cosas que ocurren en el servicio. Se decía que la frecuencia del radar era tan baja que el stealth ya no era tan furtivo. Y bueno, es difícil saber lo que pasó, pero sí que sabemos qué pasó. Y eso puede volver a pasar en cualquier momento. No hay ningún medio de combate que sea invulnerable. No, claramente. Sí. Pues vamos a ver preguntas. A ver, hay una cosa que ya después reflexionar. Cuando empezamos con Erdogan, hace poco viendo una cuenta de Twitter pakistaní que me salió, no sé por qué, es que te va saliendo por ahí, era de un experto analista pakistaní, tenía muchos seguidores en temas de defensa, y hablaban de que Pakistán y Turquía, los dos, estaban preocupados de que Irán consiguiese armas nucleares también. Es decir, claro, nosotros solo nos fijamos en el posible impacto con Arabia Saudí o Israel, ¿no? Pero los países, claro, Pakistán tiene problemas con los baluchis, los dos, y hace poco hubo aquel ataque iraní a campamentos en Pakistán y hubo la respuesta. Y Turquía tiene también los problemas que tiene con los azerbaiyanos y los armenios, ¿no? Claro. Al final nadie quiere que Irán tenga un arma nuclear. No. Y efectivamente, será una mala noticia el día que ocurre. Las probabilidades están todas ahí. Las probabilidades están todas ahí, pero por ahora parece que Irán todavía no lo tiene. Y yo, si me pongo en el lugar del líder supremo, el nombre ya parece de película de ciencia ficción, ¿no? Si me pongo en lugar del líder supremo iraní, me lo pensaría muy mucho, porque las armas nucleares obligan a afrontar el mundo de una forma más responsable. Y eso quizá no sea lo que en este momento el liderazgo en Irán desea. Que la pueden construir en meses, desde luego, pero dudo que hasta ahora lo hayan hecho. Sí. Vamos a ver ahora las preguntas de la gente. Vamos a ver si se animaron a hacer preguntas. Seguro que hay muchas. Vamos, tengo que hacer economía para cribar alguna. A ver, empezamos. A mí me preocupa que China esté del lado de Irán o Rusia, países sumamente agresivos. ¿China estaría dispuesta a perder su desarrollo por una guerra que necesita?
No, en absoluto. Los líderes no hay por qué creerles demasiado, pero Xi Jinping sí que ha dicho que la próxima guerra mundial se va a librar en el terreno de la tecnología. Eso es lo que quiere China, no porque lo diga, sino porque lo está haciendo. China invierte más que nadie en formación de científicos, de matemáticos, invierte en universidades, ha pasado de copiar material extranjero a imponer sus propios diseños. China tiene su propio plan para llegar al poder y la única manera de lo que no lo va a conseguir es la manera militar. Por lo tanto, aunque no nos guste su forma de gobernarse, China es un factor de relativa estabilidad. No va a tolerar a Irán ni que cierre el estrecho de Hormuz, ni que lleve demasiado lejos sus ataques con misiles, que después de todo son de tecnología china. Sin el apoyo de China, Irán no puede llegar muy lejos, no tiene tecnología de ningún tipo, más que la que le ha transferido China. Y por lo tanto está China, que ya ha hecho esfuerzos por pacificar la acción de los hutíes en el Mar Rojo, y hay que recordar, y es un ejemplo que no es pequeño, China y Rusia no vetaron la resolución de Naciones Unidas condenando a los hutíes por sus acciones en el Mar Rojo y permitiendo a las naciones defenderse de estos ataques. Por lo tanto, la inestabilidad en esa zona no conviene a nadie. Yo estoy seguro de que a la propia Rusia le ha parecido muy mal lo que ha hecho Irán con sus 300 misiles sobre Israel, porque ha terminado volviéndose en contra de Rusia. Sí, sí. Hablando de tecnología, justo estos días, antes de ayer, Estados Unidos tiene un avión, el X-62 Vista, que es un F-16 autónomo. Ya lo lleva volando solo, van pilotos dentro para que no se desmadre, pero viaja solo. Y antes de ayer hizo un combate con otro F-16, un dogfight de estos. Y bueno, no dijeron el resultado, pero ya están con aviones autónomos, con IA. No que se manejen como un dron, no. Autónomos. De hecho, el que lo quiera saber, mañana estreno este programa de 4 minutos explicando esta batalla aérea, que se sabe poco de ella, pero bueno, es el futuro de la tecnología, claro, veremos esto. Y esto sí que me da miedo a mí, a que haya más guerras, porque si empezamos a mandar aviones sin hombres, robots y drones, va a ser más fácil las guerras, ¿no? Puede que sí, las guerras no nucleares, pero la verdad, si la guerra se reduce a que unos drones maten a otros drones, vamos a estar los demás humanos bastante contentos, ¿no? No, pero bueno, sí, por desgracia no va a ser así. No, pero yo creo que van a atacar blancos que sí que hay humanos. Sí, es que al final, porque pierdan tus drones, no te vas a rendir. Van a tener que hacer algo más que destruirse los drones unos a otros. La inteligencia artificial es algo prometedor, pero probablemente en este momento, en el estado de la tecnología, para defender la inteligencia artificial, los logros actuales hay que razonar con ejemplos. Hay escenarios claros donde es mucho más fácil que se impongan que en otro. El ajedrez es un caso clarísimo. El ajedrez, la inteligencia artificial ha superado al ser humano, pero al fin y al cabo es un juego casi matemático, no hay variables. Y en cambio, por lo que parece en este momento, algo tan sencillo como identificar un carro de combate desde el sistema óptico de la munición merodeadora ruso o ucraniano, hasta ahora han fracasado ambos. No es tan fácil identificar un carro de combate si no entra en juego el instinto. Aunque le presentes al sistema 100.000 millones de fotografías de carros de combate en distintos ángulos, elevaciones, distancias, movimientos, con humo, sin humo, no terminan de hacerlo mejor que un humano a la simple inspección de la figura. ¿Podrán llegar a hacerlo? Sí, pero no mañana. Sí. Señor Galat, después de este mini ataque, ¿podría haber un segundo ataque contra el programa nuclear iraní? Bueno, eso ya más o menos, claro, esta pregunta a lo mejor la hicieron al comienzo del programa, pero más o menos... Sí, no creo que el programa iraní sea ni muy vulnerable a lo que pudiera ser un ataque en la escala que puede hacer Israel con armas convencionales, ni que tampoco esté en el interés de Israel hacerlo. Crearía muchos problemas. Y imaginemos que Israel ataca una central nuclear en funcionamiento, habría dado un paso mucho peor que todo lo que está ocurriendo en Gaza. Pondría en enormes apuros a la presidencia de los Estados Unidos. No creo que estén pensando en ese. Es la hipótesis más desfavorable, pero no creo que sea muy creíble.
Claro, eso sería ya escalar, porque a lo mejor la respuesta es que el otro le lance 300 misiles contra de Adoma, ¿no? Es decir, Pero ya contra Tel Aviv, no contra... Claro, también tienes razón, sí, bueno, sí. Porque no es lo mismo lanzar a una base militar que si entran 6 misiles de baja precisión, el más cercano que dio una pista fue una carretera secundaria alrededor de la pista y los demás cayeron por los alrededores, pero Tel Aviv es muy grande. Hay que recordar que en este ataque de 300 drones y misiles, en Tel Aviv ni siquiera llegaron a sonar las alarmas antiaéreas. Y eso muestra que Irán quería hacer daño, pero daño militar. Responder a eso con el ataque a una central nuclear, algo que Putin no ha hecho en Ucrania, no lo va a hacer Israel. Sí. Buenas noches. ¿Creéis que la llegada de los Su-35 rusos a Irán tendrán algún efecto en contra de Israel? ¿Cómo los sentará a Israel este hecho? No le gustará en absoluto, pero tampoco le importará nada. Si le importara esto, si le importara, Rusia correría el peligro de que Israel se ponga del lado de Ucrania en el conflicto. Por lo tanto, ninguno de los dos puede dar pasos muy firmes, porque no les conviene. No les conviene enfrentarse, uno porque se le puede volver en su contra en Irán y el otro porque se le puede volver en su contra en Ucrania. Hay que recordar que el Iron Dome, la tecnología de Iron Dome es justo lo que en este momento necesita más Ucrania en el frente y sencillamente Israel pues, se ha negado a darle otra cosa que fuera ayuda humanitaria. Luego, el mundo está muy relacionado, pero no creo que ni Rusia dé pasos decisivos para enfrentarse a Israel, ni Israel los dé para enfrentarse a Rusia. ¿Qué pueden decir de ese arma que protege la vida pero desactiva todo lo electrónico? Bomba electromagnética. Bueno, eso es una teoría del impulso de una bomba que está ahí en la estratosfera nuclear y genera un impulso electromagnético que quema todo. Eso es lo que en teoría dicen que se iba a lanzar, pero yo no creo en ello. ¿Existe, Juan, yo lo leí, la posibilidad de otro tipo de bomba electromagnética que no sea nuclear? Porque me suena que decían que Israel podía tenerla. No que yo sepa, por lo menos no en gran escala. Las bombas de efecto electromagnético hay que recordar que no conocen fronteras. Una vez que hacen daño a todo lo que tienen a su alrededor. Por lo tanto, son muy complicadas de utilizar. Israel, si hiciera una cosa así, lanzar una bomba electromagnética. El espacio está desmilitarizado, pero dentro de la atmósfera, si lo hiciera dentro de la atmósfera, contravendría, no solo contravendría el derecho humanitario, sino que perjudicaría las comunicaciones de Europa, de Estados Unidos, en fin, se quemaría un montón de satélites comerciales y sinceramente, la ventaja conseguida no justificaría el coste político y diplomático que tendría aquello. Sí. Ese tema se planteó también en el caso de Rusia en Ucrania, también se planteó como una de las posibilidades si podría hacer eso Rusia. En mi opinión personal, no tiene sentido. Las armas nucleares siguen siendo una herramienta de disuasión. En el momento que se usen en cualquiera de sus variantes, dejan de ser disuasorias y entonces han perdido todo su valor. Sí, efectivamente. Pues vamos a ver alguna más. ¿No es más efectivo lanzar unos misiles balísticos sin más que lanzar el mismo número de balísticos después de los de crucero y horas después que los drones para no poner aviso a las defensas? Bueno, sí, es lo que decíamos, que a lo mejor era una estrategia mejor. Es posible que sea mejor, pero yo creo que los militares se equivocan también, nos equivocamos, los militares como todos los demás. Yo creo que Irán pensaba en el modelo ruso y como el modelo ruso es lanzar estos 3 sistemas de armas, los mismos 3 sistemas de armas para que lleguen los 3 a la vez y como además está teniendo éxito en Ucrania, puesto que efectivamente los drones casi todos caen derribados, pero los misiles balísticos prácticamente entran todos en sus objetivos, pues creo que probablemente quien planeó el strike, que es la Guardia Revolucionaria, las fuerzas de misiles sorprendentemente en Ucrania no las lleva el ejército, sino la Guardia Revolucionaria. La Guardia Revolucionaria que planeó el strike trató de aplicar las enseñanzas rusas sin darse mucha cuenta de que
podían ser interceptados los drones sobre Jordania. Por lo tanto, el problema que suponen interceptar 170 drones a la vez desaparece si se interceptan a lo largo de 4 horas de vuelo. Ya en vez de ser 170 drones a la vez, es 2 drones por minuto. Y eso está al alcance de la aviación. No, claro, y de hecho, en territorio israelí yo vi algún avión derribar drones, pero la realidad es que los drones, bueno, no nos cubre tan bien la cúpula de hierro, ¿no? Porque, por ejemplo, no hace mucho Hezbollah atacó, 2 días después del ataque iraní, un solo dron atacó un centro social en Israel y hirió a mucha gente. Es decir, claro, al final los drones en solitario, 1 o 2, a lo mejor pasan más desapercibidos que una manada de ellos. El problema es la velocidad del dron. Los sistemas como la cúpula de hierro, para evitar falsas alarmas, no disparan a lo que va por debajo de la velocidad típica de un cohete para el que están diseñados a interceptar. En los buques de guerra, por ejemplo, hay un sistema automático de defensa antimisil, pero se programa la velocidad a la que debe saltar y hay que procurar que no salte cuando un ave propulsada o impulsada por el viento con su propia velocidad pase de esa velocidad, porque se detecta. Entonces hay que poner unos límites razonables de 500 nudos. Por ejemplo, es una velocidad razonable para programar un sistema de ese tipo. Si en vez de a 500 nudos uno viene a 100 nudos, pues evidentemente el sistema no lo va a considerar un blanco y por lo tanto existe el riesgo de que llegue. La defensa contra los drones en general es más eficaz la defensa electrónica, la defensa, el inhibir las frecuencias de control e inhibir también las de navegación. Y con eso, pues el dron queda en el aire sin saber muy bien dónde está ni dónde va. Los drones más sofisticados tienen sistemas de inercia que les permiten seguir su trayectoria, pero mucho menos precisos. Ahora, aunque sean mucho menos precisos, te puede hacer daño, porque a lo mejor no cae en el blanco que quería, pero cae en otro del lado. Por lo tanto, esa posibilidad de que los drones hagan daño existe. Y como cuestan tan poco dinero, pues evidentemente, ¿por qué no usarlo, ¿no? Si es algo que funciona. Pero eso no significa que un dron tan grande como es el Shahed, un dron de largo alcance como es el Shahed, no sea muy fácil de detectar, derribar, interceptar. No son una amenaza para un sistema de defensa aérea bien surtido de medios antiaéreos. Esos drones no son una amenaza, son peores, son más complicados. Los drones más pequeños, casi de categoría comerciales, más difíciles de identificar, más difíciles de derribar, muy cerca del suelo y que se pueden comprar en gran número a través de Amazon. Sí, sin duda ninguna. Pues vamos a ver alguna pregunta más. ¿Qué hay sobre el nuevo sistema del Reino Unido basado en el láser para derribar a misiles hipersónicos, así como otros menos capaces? Bien, el láser está todavía pendiente de conseguirse como tal, ¿no? Como arma antidrón va a ser muy eficaz, sobre todo porque resuelve el problema del precio de la munición. Un disparo láser no cuesta nada y por lo tanto no tenemos el problema ahora de derribar drones de 500 euros con misiles de 1 millón de euros. Y eso efectivamente es... los misiles de corto alcance son mucho más baratos que 1 millón de euros, pero siguen siendo multiplicando el precio de los drones por lo menos 1000, ¿no? El láser es ideal para eso y ya hay sistemas láseres en pruebas en diversas unidades militares para este tipo de trabajo, que además hay una anécdota que, bueno, no todo el mundo conoce, pero que yo recuerdo y que me llamó mucho la atención en su día. Los convenios de Ginebra prohíben las armas que causen sufrimientos innecesarios y el láser ciega al piloto. Sí. Entonces se decía, las armas cegadoras están prohibidas, luego ese láser no se puede utilizar en guerra antiaérea por si acaso en vez de un dron es un avión pilotado. Entonces se hicieron cálculos y se llegó a la conclusión de que el piloto moriría antes de cegarse, entonces ya vale. Entonces vale porque no sufre, claro. Entonces, ya es una de esas cosas sorprendentes que ocurren en el terreno
del derecho, ¿no? Sí, sí. Y el caso es que este tipo de armas, ya digo, para drones, en 3 años probablemente estén instaladas. Derribar un misil balístico es mucho más complicado porque esto que viene en picado hacia el propio blanco y a enormes velocidades es difícil que haya tiempo con el corto alcance que tiene el láser para parar ese misil antes de que haga impacto. Con los láseres de que se está hablando, que tienen un alcance de muy pocos kilómetros en el mejor de los casos, ¿no? Claro. Irán perdiendo algún tipo de potencia, ¿no? Después tiene un problema que cuando el Iron Beam, que es el israelí, tiene que seguir al proyectil durante unos segundos, no es ¡tum! Le toca, ¿no? Tiene que seguir durante 4 segundos, 5 segundos. Lo que hace es calentar. Sí. El láser tiene ese poder, está quemando, por así decirlo, la cabeza hasta que explota. No es inmediato. Pero esos 4 segundos no los tiene en un caso de un misil balístico. Claro, justo. Sí. Para los europeos, ¿cómo hay que tomar la posición de Erdogan? Turquía aseguró que Israel pagará el precio en su reunión con Ismail Haniyeh, líder de Hamas. Bueno, si tuviéramos que hacer caso de las direcciones de las declaraciones de los líderes políticos, aviados estaríamos, porque sí, he visto alguna vez algún líder político diciendo cosas que no eran exactamente lo que pensaba, pero que sí que creía que iban a favorecerle delante de su opinión pública. Sí, insisto en que todos los líderes políticos dicen cosas de lo más extrañas y hay que convivir con ellos, pensando fundamentalmente en con quién están hablando, a quién le están dirigiendo ese mensaje. Entonces, el apoyo que tiene Erdogan para estar en el poder en Turquía es el apoyo del islamismo que incluye el terreno más radical y tiene que ponerse del lado de sus aliados. Por otra parte, Erdogan le debe poco a Europa, que siempre que ha intentado asociarse con la Unión Europea, entrar en la Unión Europea, le hemos dado con la puerta en las narices, no a Erdogan, sino a Turquía. Y eso es quizá de esos polvos vienen estos lodos. Ese auge del islamismo en Turquía viene de que antes, cuando no tenía un gobierno islamista, no fue aceptada en Europa. Esto daría para otro programa. Turquía es un país fascinante porque es un país donde es un país de mayoría islámica, pero donde el cristianismo es perfectamente legítimo y tolerado, sobre todo en las zonas más occidentales, y por lo tanto es el único sitio en el mundo donde compiten en pie de igualdad las dos grandes religiones, el islamismo y el cristianismo. Y a mí siempre me pareció fascinante esa convivencia y esa lucha por imponerse que hay en estas dos grandes religiones en Turquía y que, insisto, desde Europa se le ha dado munición al otro lado, al lado que menos nos convenía en ese caso. Hay en el público alguien que es habitual, pero no tengo yo cara, dice Kani Garat. Kani Garat, que dice que es tu sobrino o sobrina, no sé quién es Kani. Pues será mi sobrino, efectivamente. Pues un saludo de parte de él. Pues vamos Siempre me pregunto quién ve estos programas, pero alguien los ve, evidentemente. O sea, sí. Y es habitual, porque conoce a Esther y eso. Hoy además con el partido de fútbol, ¿verdad? Sí, claro, pero ya acabó el fútbol ya. Me encanta que venga a este canal. O sea, que es habitual, Cani. Mirante, espera. Bueno, hay una pregunta que es muy técnica, que no es de esto, ¿qué es la guerra marrón, verde y azul en el mar? Pero bueno, no lo sé, no he utilizado nunca esas expresiones, no lo sé. No, yo la marrón sí, es la flota marrón, ¿no? Que es la de ríos, ¿no? Bueno, estamos hablando efectivamente, si estamos hablando de aguas marrones, aguas verdes. Sí, eso, justo, sí, aguas. Pero de guerra marrón, verde y azul. No. Y verde, que la marrón es la de los ríos, ¿no? La marrón es la mixta y la azul es la alta mar. Vale, y verde río solo. Solo creo en los marinos, solo somos responsables de la mar, de la parte azul de este conflicto. Nosotros dejamos no utilizamos esta expresión para nada. Para nosotros la alta mar es nuestro terreno, la alta mar y el litoral, y luego el río queda para el ejército de tierra en general. Eso, justo.
Que les dejáis unas lanchas o que tengan unas lanchitas, pero que... No, tienen sus lanchas. El Ejército de Tierra Español, además, tiene una compañía de mar en Ceuta y Melilla. Bueno, sí, y el barco. Y van vestidos, sus soldados van vestidos de marineros, o sea que tiene una cierta tradición marítima. Es historia pura, claro, pero se mantiene. A cambio de que Arabia Saudí reconozca a Israel, ¿Estados Unidos puede darle garantías o firmar una alianza militar? Sí, esa es especular. Evidentemente, estos tratos se hacen entre bambalinas, ¿no? Bien, efectivamente puede ayudar mucho a las relaciones entre Arabia Saudí el reconocimiento del Estado de Israel, más todavía, porque Estados Unidos no es omnipotente, más le ayudaría a Estados Unidos y sobre todo al presidente Biden, que es quien decide en Estados Unidos hoy, el que Arabia Saudí decidiera aflojar la presión sobre el petróleo y bajar el precio, que eso lo puede hacer y no lo ha querido hacer dentro de la OPEP, porque la inflación en Estados Unidos es muy problemática y sobre todo en año electoral, de que Estados Unidos necesita a Arabia Saudí para muchas cosas, no siempre consigue lo que quiere, pero mucha gente cree que esta negativa de Estados Unidos el otro día en Naciones Unidas, este veto que ha puesto al reconocimiento del Estado palestino, no es porque no quiera que haya un Estado palestino, no hay otra solución en la zona que el Estado palestino, sino porque espera conseguir esa baza a cambio del reconocimiento de Israel por parte de Arabia Saudí. O sea que hay... evidentemente es especular. Solo los que están implicados saben cómo van estas negociaciones, pero sí, es una baza muy importante para los intereses de Estados Unidos en la zona. Esa es una pregunta así más sobre el Oriente Medio. Bueno, Arabia Saudí será empujada por una alianza, eso está más o menos hablado. De España no. Si Zelensky y Netanyahu son házaros maronitas y la desencarada en Medio Oriente desbloqueó la ayuda a Ucrania, ¿son un conflicto proxy? Bueno, no sé, Zelensky no me suena que sea házaro, pero bueno. No sé, la verdad. No es más efectivo. Espera, eso está. Buenas noches. ¿Creéis que la llegada... Eso está también. Bueno, es que muchas preguntas son repetidas. Yo creo que... ¿Qué puedo decir de esa arma que... Eso está, ¿no? A mí me... Bueno, hablan aquí, más de la Armada Española, pero eso sería para... Nos dice un poco si España algún día tendrá misiles balísticos. Esa es una buena pregunta, claro que sí. Esa me gusta a mí hablar de estas cosas, sí. Claro, España no tiene hoy día nada para defenderse de misiles balísticos. Lo que tenemos en este momento es la posibilidad de tenerlo. Tenemos la posibilidad de que nuestras fragatas tengan ese misil SM-3 tan caro que no se ha comprado por su precio y formen parte del escudo antimisiles de la Alianza Atlántica, y cuando le haga falta a España directamente, pues las utilice España con eficacia para defender nuestro terreno de misiles balísticos dentro de la capacidad de un pañol que tiene 48 lanzadores verticales. Es decir, como mucho podrían aceptar 48 misiles balísticos si fuera una relación de 1 por 1, que es imposible, ¿no? Pero tenemos esa capacidad que no hemos implementado y tenemos el Patriot, que se va a modernizar al modelo PAC-3, que es capaz de, ya en la parte baja de la trayectoria, derribar misiles balísticos, pero con la salvedad de que vamos a tener 4 baterías. Ahora hay 2 en España, si no estoy mal informado, sí. Una en Turquía, vamos a adquirir una más, ¿no? Tenemos 4 baterías que pueden defender, como mucho, pues 4 ciudades, si no son muy grandes, 4 bases aéreas, ¿no? No tenemos defensa antimisiles balísticos. Le pasa a todo el mundo, quitando Estados Unidos e Israel. Rusia tampoco tiene, ni nadie tiene más que Estados Unidos e Israel, ¿no? Pero otros países, en lugar de esa defensa contra misiles balísticos, tienen misiles balísticos para responder, y entonces entra en juego el mecanismo de la disuasión. Si tú me lanzas misiles balísticos, yo te lanzo misiles balísticos. Y eso en este momento España no los tiene, ni tiene planes de tenerlos, al menos hasta que
se defina completamente el nuevo lanzacohetes que adquirirá para el ejército de tierra, que sí que podrá lanzar misiles balísticos de alcance corto, ¿no? De 300, 500 kilómetros, que en el fondo, para lo que a nosotros nos interesa, pues puede ser suficiente. Pero eso todavía le queda algún tiempo para materializarse. Y mientras tanto, todo lo que tiene España en este terreno complicado, son los 4 decenas de misiles Taurus del Ejército del Aire, que no son balísticos, que son de crucero y que tienen un alcance bastante limitado, pero sobre todo son muy escasos, ¿eh? España tuvo la oportunidad en su momento, y la tiene todavía, si lo desea, de dotar de misiles Tomahawk de crucero a las fragatas y a los submarinos, si es que eso lo queremos, y llevar esa capacidad expedicionaria, lo cual aumentaría mucho el alcance. Claro. Y tienen necesidad de incrementar, ahora que vamos a tener ese 2%, de incrementar la cantidad de misiles de crucero lanzados desde el aire, desde Taurus alemán, hasta un número razonable, porque el número de tareas que se le exige a este tipo de misiles en un conflicto de lo que llamamos no compartidos. Una guerra, por ejemplo, en el norte de África, no con el Marruecos actual, que no tiene la menor intención de declararnos la guerra, pero sí con un Marruecos diferente, contaminado por lo que llega del Sahel y islamizado de una manera radical, pues podría haber un conflicto, y esos 40 Tauros tendrían que dividirse en la tarea de romper la burbuja de defensa de A2AD de Marruecos, más luego apoyar el proceso de targeting conjunto, más esta misión de devolver los ataques de tipo estratégico. Y claro, 40 no dan para eso, y eso pues sí que me gusta comentar que dentro de los muchos programas que estamos afortunadamente en este momento lanzando para repotenciar las Fuerzas Armadas, pues este tema de los misiles tierra-tierra, aire-tierra, mar-tierra, es uno de los más urgentes. Sí, coincido contigo. Y de hecho porque duran poco, es decir, entonces si nos ponemos en una guerra, nos duran nada. 40 no dan ni para un día de cualquiera de las 3 misiones que he dicho. Esto. No, ya sé yo. Pues hay que aprovechar ese 2% y aprovecharlo bien. Y de hecho, lo que está haciendo la Unión Europea de intentar compras conjuntas me parece una buena idea, porque en teoría abaratará los costes. Sí, y no solo abaratar más los costes, sino que hacerlos para los gobiernos más fáciles de vender a la opinión pública. Estamos haciendo un esfuerzo europeo y no solo nacional. Eso a todos nos parece mejor, puesto que la palabra rearme no gusta, evidentemente, y es lo que está ocurriendo. Esto está ocurriendo en todo el mundo y está ocurriendo también en Europa. Y como no nos gusta la palabra rearme, es mejor que lo hagamos de la mano de nuestros socios para compartir un poco esa responsabilidad y hacer que los españoles se suban al tren. Lo han hecho bastante bien, pero se suban la mayor parte, quiero decir, siempre hay extremistas, pero la mayor parte no ha protestado demasiado por este incremento del gasto militar hasta ponernos a la altura de nuestros aliados, que es lo que hace falta, porque al fin y al cabo en eso consiste una alianza, en hoy por ti, mañana por mí. Sí, no, y aparte porque es una alianza que más o menos establecía ese 2% cuando nos unimos, ¿no? Bien. Y efectivamente, el 2%, además, que ya no lo exige solo la Alianza Atlántica, el 2% ya es un acuerdo firme. En la cumbre de Gales, en el 2014, fue una guía, guideline, pero ahora ya es un acuerdo firme. Y además, no solo la OTAN la que lo exige, sino lo exige la Unión Europea, que dice que Europa lleva demasiado tiempo sin capacidades militares, que no podemos depender de que en el Congreso norteamericano se apruebe o se deje de aprobar. Hay que agradecerle que lo haya hecho, pero no podemos depender del Congreso norteamericano y de sus problemas políticos internos, la seguridad de un continente, y que Europa tiene que asumir esa responsabilidad, como nos lo dicen todos los días. Prácticamente la totalidad de los líderes europeos, yo creo que poquito a poquito está calando esto, sin no hay por qué tener miedo, pero sí que hay que prepararse para lo que puede ocurrir, sabiendo que si nos preparamos no va a ocurrir. Como siempre. Así es. Ya está, eso es lo ideal, sería eso. Esta pregunta yo creo que es importante y podríamos finalizar, ¿no? Para no abusar de ti y así que vuelvas más veces.
Lo que habría que potenciar, no es una pregunta, es una observación, pero lo que habría que potenciar también es la educación en defensa de la población, ¿no? Es decir, algo que me parece muy importante esto, ¿no? Así es, y no es fácil. Yo, sinceramente, lo que trato dentro de mis humildes posibilidades de hacer en este programa o en otros es precisamente eso, tratar de mejorar la cultura de defensa, que es un compromiso que han asumido todos los gobiernos desde que se exhibió la primera directiva nacional de defensa. Han asumido el compromiso de incrementar la cultura de defensa, pero no se ha conseguido, no se ha tenido ningún éxito en esto. El problema está en que hay que hacerlo en dos etapas. Una es la conciencia nacional y que es necesaria, porque si no, no sabemos exactamente qué es lo que hay que defender, ¿no? Entonces, esa conciencia nacional tiene que enseñarse en la escuela, desde al nivel, eso es cosa del Ministerio de Educación, al nivel de los niños de primaria, ir poquito a poquito, haciéndoles ver a los niños que además de yo, mi, me, hay una nación de la que formamos parte todos y que nuestros intereses personales deben subordinarse un poco a ese colectivo. Y eso es como hoy día se entiende el patriotismo, ¿no? No se trata de ponerse ninguna medalla, sino de anteponer los intereses de los españoles a los intereses propios dentro de un orden, ¿no? Que tampoco se nos pide ser heroicos. Una vez que eso se salga del bachillerato con un cierto grado de conciencia nacional, ya el tema de la conciencia de defensa tiene que abordarse en una etapa más avanzada, puesto que es un asunto extremadamente complicado, ¿no? No es una pelea escolar, es la defensa nacional y yo creo que tiene que nacer en la universidad, desde luego, y que esa universidad sea la semilla por la que salgan estos historiadores como tú interesados en el tema, esos periodistas capaces de explicarle a los lectores lo que está ocurriendo y no los disparates que nos encontramos de cuando en cuando, de forma que los lectores, al final, los lectores o los espectadores se interesen por el tema y que cuando haya algún problema relacionado con nuestra seguridad nacional, con nuestra defensa, los españoles tengamos una opinión. Ahora, por ejemplo, en el tema de si España debe estar o no en el Mar Rojo defendiendo el tráfico de los ataques de los hutíes, no, el gobierno ha decidido que no, tiene derecho a hacerlo, pero no ha habido ningún debate ni político ni social, ni a ningún español parece haberle importado nada. Si hubiera tomado el gobierno cualquier medida en otra esfera que también nos importa, como la de la educación, la economía o el tráfico, la regulación del tráfico, estaríamos todos los españoles opinando sobre esto, mientras que no se ha escuchado ni una voz sobre el asunto, que es importante. No, es importantísimo. Dejado solo a nuestros aliados en un asunto que es de todos, que es el tráfico marítimo, que está en nuestra estrategia de seguridad nacional y en nuestras directivas de defensa, que está aprobado por Naciones Unidas, organizado por la Unión Europea, y aún así hemos preferido no estar. Bien está lo que el gobierno decida, puesto que para eso se ha elegido, para tomar decisiones, pero que la sociedad española no haya abierto la boca sobre este tema, en otros países no habría ocurrido. Sí, no, es que, bueno, pues hay cosas contradictorias, ¿no? Porque estamos en casi en las mismas aguas contra la piratería somalí y contra esto que afecta más todavía a los mercantes, mucho más. Y parece que nos pilla lejísimos, porque la gente coge un mapa y dice, esto está muy lejos, no me preocupa. Pero lo que no sabe es que todo lo que está consumiendo que viene de China pasa por ahí. Sí, la fragata que está ahí no serviría para esta misión. La fragata que está ahí es una fragata de la clase F-80 que ya no tiene misiles en sus lanzadores porque han sido desactivados todos ellos. No tiene los medios que tiene que estar allí, que necesita para enfrentarse a los hutíes, porque aunque tienen lanzadores y misiles de muy baja calidad, lanzan misiles antibuque y misiles balísticos, ¿no? Pero no está ahí el problema, puesto que para participar en una operación no es necesario mandar un barco, basta con mandar un oficial al Estado Mayor. Y oficiales de Estado Mayor competentes tenemos muchos. Es la decisión o no de poner la bandera española en esa misión la que insisto, el gobierno ha decidido que no, y la responsabilidad de la política exterior la tiene el gobierno, y eso no es lo que me preocupa. Lo que me preocupa es que se haga sin el más mínimo debate por parte de la sociedad española.
Bueno, hay preguntas que van, yo esta no te la voy a hacer, pero la de AMIA, ¿no? El atentado en Argentina, creo que era AMIA, sí. Salió hace poco el juicio o uno de los juicios que se está haciendo en Argentina y ya los vínculos con Irán son cada vez más oficiales, ¿no? Bueno, nosotros, efectivamente, Irán forma parte, me cuesta decirlo, ¿no? Pero forma parte del eje del mal que se dice en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hace estas cosas, igual que Corea del Norte, igual que Rusia. Yo puedo recordar, sin irnos a Argentina, el atentado contra Vidal Quadras en la calle de Madrid, que parece que ha sido Irán por las relaciones de Vidal Quadras con la oposición, o el asesinato del desertor ruso en nuestras calles por parte de los agentes de Putin, en lo que claramente se ve que estamos hablando de una banda de cuatreros internacionales, ¿no? Yo no quiero exagerar, pero España no haría eso, no mandaríamos a nadie a asesinar aunque fuera un desertor, a las calles de Rusia o a las calles de Irán. No, en España te aseguro yo que no. Yo no tengo dudas de eso. Pues, y si lo haríamos ilegalmente y después seguro que se juzgaría a la persona que ordenó eso, porque pasó en algo parecido y fue ilegal en España. Pues, Juan, siempre un placer. Yo por mí te estaría preguntando más y más preguntas. No sé si ya sería abusar mucho de ti. Muchas gracias, Juan, por todo. Espero que vuelvas pronto. Hay preguntas, están haciendo muchas preguntas sobre la Armada, los barcos de la Armada. Si quieres un día volver más adelante a hablar un poco de cómo es la guerra del mar. Más adelante buscamos algo más naval, que es mi terreno. Perfecto, ahí estás cómodo. Pues eso sí, mientras vuelves, a la gente les recomiendo que vean el programa que hicimos sobre la batalla de Trafalgar, porque estábamos en el canal de historia, ¿no?, de Bellum Artis. Hicimos un programa juntos sobre la batalla de Trafalgar que invito a la gente a ver, que seguro que os va a gustar. Y si quieres, Juan, decir algo ya como despedida a toda la gente, que ahora al acabar el partido vinieron muchos más y estamos casi en momentos rozando los 1000. Pues nada, muchas gracias por estar aquí a pesar del partido, que reconozco que es un obstáculo para todas estas cosas, y hasta que podamos encontrar otro momento para hablar de la Armada o de la historia naval, que son los dos temas que más me interesan en general, claro. Lógico. Pues por suerte, Juan, tenemos un país con mucha historia en el mar. Reinamos los mares durante mucho tiempo, ¿no? Y se hablaba de que los océanos eran nuestros lagos, ¿no? Tenemos el lago Atlántico y el Pacífico. Y en algún momento de la historia fue así, pero tampoco... Efectivamente, España dominó los mares durante un siglo más o menos, aproximadamente un siglo, hasta que los holandeses, no los británicos, nos arrebataron ese dominio hacia el 1628, pero lo dominamos durante un siglo. Pero no era el dominio que tiene Estados Unidos ahora, era un dominio mucho más contestado. Éramos los más poderosos, pero no éramos omnipotentes en absoluto. Nos costaba en el Mediterráneo contra el turco, nos costaba contra el inglés en el Atlántico. Era una superioridad, pero entre iguales. Éramos el primus inter pares y no el imperio que fue Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial, y que había sido Gran Bretaña durante el siglo XIX. Pues hablaremos de ello. Y si quieres, también podemos hablar de si China, el número está creciendo mucho, pero si el número todavía, la calidad, ¿no?, de la US Navy supera el número de la Armada China, ¿no? Hablaremos de ello. Bueno, ahí sí, ya que lo dices, la gente lo primero que tiene que hacer es no utilizar los military balance para comparar potencias militares, porque en los military balance dice barcos de guerra y le da igual un patrullero de 200 toneladas que un portaaviones de 100.000 con 100 aviones a bordo, que tiene mucho más poder militar que un país medio. Como un solo portaaviones tiene más potencia militar que un país medio como España. No hagamos caso de estas cosas. China está todavía al menos a 20 años de poder plantar cara, y eso sí es que llega a ello, porque no solo es construir los portaaviones, es aprender a utilizarlos, a operarlos, algo que a Estados Unidos le llevó décadas y que no va a hacer China la semana que viene.
Pues coincido contigo en esos análisis que la gente hace de tonelajes y cosas de estas, que no es del todo correcto, como muy bien dices. Muchas gracias, Juan, y hasta la próxima oportunidad aquí en Bellum Artis. Me despido del público, como siempre, agradeciendo que estéis aquí. Espero que os haya gustado el programa y si es así, ya sabéis qué tenéis que hacer en agradecimiento, que es suscribiros si sois nuevos, tanto a este canal que estáis viendo el programa, que es Bellum Artis Historia, como al que puse aquí arriba el logotipo de Bellum Artis Actualidad Militar, porque el programa es de actualidad, pero creo que merecía la pena estar aquí, Juan, en este canal, en Historia, para que más gente vea este programa y también aprenda y se quite un poco esas teorías que tiene la gente a veces muy poco fundadas. Gracias a todos, espero que os haya gustado y ya si queréis, como siempre, acordaros de @BellumArtis Actualidad Militar, que es el otro canal que necesita un impulso para que más gente entienda la actualidad sin buscar suscriptores y seguidores solamente por hacer titulares extraños. Muchas gracias a todos y hasta la próxima oportunidad.